Está caro viajar. Para venir a trabajar desde el conurbano, una persona puede gastar por día entre tren, colectivos y subte unos 40 pesos. Es decir, 200 pesos por semana, 800 al mes. Para un ingreso promedio de 8.000 pesos es mucha plata. El 10% del sueldo. Para los que menos tienen existe una tarifa social en los pasajes. Jubilados, pensionados, excombatientes de Malvinas, gente que recibe planes sociales, pueden pedir una tarjeta SUBE con tarifa social. Es una buena idea, pero ya se sabe que en la Argentina, ante cada buena idea, ante cada buena intención, nace la trampa. En Informes América hoy les vamos a mostrar cómo se puede comprar una tarjeta SUBE con tarifa social para viajar barato, muy barato. Y van a conocer a Federico, el mago de la SUBE. Subir ese tren, quizás solo pase una vez. Yo me subiré, puede que no pase otra vez. El trámite para acceder a una SUBE con tarifa social es sencillo. Por internet, uno puede consultar si le corresponde el beneficio. Si corresponde, hay que ir a alguna terminal de SUBE y activar la tarjeta. Pero si no te toca, a no desesperar. Para eso está Federico. Federico atiende en la estación de Once, en el hall, a la vista de todos. Federico no es mantero, pero vende algo muy codiciado por cualquier trabajador. Tarjetas de SUBE con tarifa social. Ya está. Federico nos activó la tarjeta. Ahora nos explica cómo funciona. ¿Cuánto es un boleto, por ejemplo? Yo pago 6.75. ¿Cuánto me va a cobrar? 2.93. 2.93. ¿Y ahí me puede pedir el número de este? Nada, no está calculado. O sea, todo cada uno. El inspector sube, te dice, y vos tenés sencilla. Con cada uno cómo responda a eso. No, pero tarjeta tomá, vos tenés sencillo porque soy capacitado. No le pedís porque hay aplicaciones. No hay aplicaciones. El inspector no es policía, no te puede pedir documentos o nada. Con cada uno, es lo que yo le digo a todos, ¿viste? Sí, te va a decir, vos no sos Norma Guzmán, ¿entendés? Pero hay que era la de pedir documentos. Las dos son de mujeres. La mayoría son de mujeres. De más está decir que Federico no es precisamente un solidario. Ahora hay que pagar. Bueno, ¿cuánto era esto? 500. Con la nueva SUBE recargada fuimos a probar si funcionaba o si Federico era simplemente un estafador callejero. Nos sorprendió. Federico resultó el mago de la SUBE. La tarjeta trucha con tarifa social que compramos funciona. Nosotros compramos esta tarjeta, SUBE, supuestamente de Doña Rosa del Chaco. La compramos a 250 pesos y dice que tenemos tarifa social. Sí. ¿Podemos ver? Dale. Por ejemplo, yo le pido un boleto de 6 pesos. 6 pesos. 6 pesos. 2,70, tarifa 2,70. Tarifa de jubilado tengo. No tiene descuento. ¿Y a vos dónde te salta que tiene descuento? Le sube. Y vos como colectivero, como chofer, ¿vos me podés decir a mí, señor, esa tarjeta no es suya? Sí, pero no. Sí, pero no, claro, porque no tenés poder de policía. No. El que nos vendió nos dijo eso. Vos quedás tranquilo que los choferes y los inspectores son policías, no te pueden pedir nada. Quisimos saber si el negocio de Federico era algo chico y excepcional o una estafa mayor. Y nos sorprendimos al ver que Federico puede conseguir cientos de tarjetas SUBE con tarifa social en pocos días. Puedo agarrar y vos me haces el número a mí y yo, o no. Pero la verdad. Depende de la cantidad, ¿viste? No te pueden, a ver, pero ¿cómo te puedo decir? No se pueden activar muchas en un corto periodo de tiempo. Por ejemplo, vamos a pedir 100 tarjetas, yo no te las puedo tener hasta para el viernes, ¿entendés? Tengo 2 semanas, 15 días mínimo. Está bien, pero de acá me quiero ir de a 20 por día, ¿entendés? En diferentes lados. Pero yo acá nada más puedo activar 5 tarjetas, después me tengo que ir, no sé, a otras zonas para que no salte la ficha de que es una sola persona la que está activando todos los descuentos. Tengo que ir cambiando de computadora, de teléfono, ¿viste? De chip, para que no salte la ficha de que están activando todos, la misma persona está activando todas las tarjetas. Federico tiene acceso a las bases de datos oficiales. Esto sale del Ministerio del Interior. ¿Y cómo lo o no? De ANSES, De ANSES, pero vos tenés contacto en ANSES para sacar esto. Lo que nosotros compramos son los gatos. Los gatos en ANSES. Claro, ¿y el plástico? Y el plástico no, el plástico es un plástico común, cualquier mayorista de kiosco vende tarjeta. Ah, con
comprar las comunes y después las traspasás. Tenés que tener la nota también con alguien de lo que es sistema SUBE, ¿viste? Pasa que está todo aceitado. Está todo aceitado ya. Yo no sabría cómo decirte, ¿viste? Está bien. ¿Cómo es tu nombre? Federico. ¿Te llamo cualquier cosa? Dale. El negocio de vender tarjetas SUBE con tarifa social está servido. Esperemos que alguien lo corte. El negocio de clonar tarjetas SUBE con tarifa social está servido, decía yo en el informe que presentamos ayer. Y por suerte, bueno, celebramos que alguien haya tomado nota del tema. La UFICES, que es la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Relativos a la Seguridad Social, acaba de presentar hoy un escrito en la Justicia Federal que cayó en el juzgado del juez Julián Ercolini, ¿sí? Para investigar justamente esto que nosotros contábamos en ese informe y que nos llamó la atención, y que el fiscal de la UFICES, Gabriel de Bedia, también en este escrito dice que ya había recibido denuncias anónimas al respecto. Hay que decir que el proveedor que le había mandado un anónimo al fiscal vendía más caro la tarjeta SUBE que la que conseguimos nosotros, la vendía a 400 pesos la tarifa de la tarjeta SUBE con tarifa social, mientras que la que conseguimos nosotros era a 250. En fin, no hace al caso. El problema es la filtración. Están llegando, alguien tiene acceso a la base de datos del ANSES y está tomando los datos de gente, en general del interior del país. Pueden ser jubilados, pueden ser, no sé, gente que tenga derecho a beneficios sociales, y los está utilizando en la Ciudad de Buenos Aires. Pero tengo en línea al doctor Gabriel de Bedia, justamente ese titular de la UFICES. Doctor de Bedia, Garañale, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Rolando, ¿cómo estás? Y estas cosas sorprenden a los que está viendo el canal de televisión y ayer con ustedes y ve semejante informe. Sorprende ver la facilidad con que obtienen datos y la facilidad con que pueden articular con intenciones virtuosas. ¿Tenemos algún problema con el teléfono? A ver si podemos mejorar la señal porque se entrecorta un poco. A ver, ahí ¿me escuchan bien? Sí, ahí lo escuchamos mejor. ¿Usted ya había recibido un anónimo en sentido similar diciendo que en una red social estaban vendiendo estas tarjetas? Fin del año pasado, a nosotros en la oficina nos pueden hacer los ciudadanos denuncia, ya sea personalmente, por escrito o a través de correos electrónicos. Uh-huh. Y una de esas puede ser nominal o anónimo. Recibimos un anónimo de una persona que capturó por Facebook una publicidad de alguien que ofrecía estas tarjetas SUBE con servicio social y con la tarifa social, y la ofrecían. Entonces, la que hizo una persona, una de identidad femenina, pero es anónima, capturó esa pantalla y nos mandó a nosotros por correo electrónico al oficial, que es ufices@mpf.gov.ar. Yo le confieso que nosotros pensamos que esto era una estafa callejera, hasta que vimos que la tarjeta funcionaba en verdad, con lo cual ahí nos empezamos a preocupar porque dijimos, esto es algo mayor, es alguien que está accediendo, no sé si a la base de datos del ANSES o a la base de datos propiamente de la tarjeta SUBE. No sé, ¿qué es lo que le parece a usted a priori? Primero, a ver, hay dos aspectos. Primero, una reflexión que es relevante, que es, y la experiencia me enseña que cada vez que hay planes, programas o cualquier actividad que se estructure para el servicio de los jubilados o para el servicio social en general, siempre hay personas con intenciones espurias que tienen capacidad delictiva para organizarse y hacerse de los recursos públicos, estafando y defraudando al Estado y a las personas. Esto es una modalidad que muda, pero que existe. Digo que muda porque son personas que un día se dedican a gestionar jubilaciones truchas y al día siguiente son como golondrinos, se dedican, claro, cuando sale tarjeta SUBE a esta situación, que es evidente que hay connivencia con el organismo público en este caso, porque si ellos mismos, como surge del informe, tan alegremente eso dan a entender
que pueden tener acceso a la base de datos de ANSES e incluso conseguir el error también de todo lo que hace al Ministerio, todo el tema del transporte. Y dicen incluso que se pueden hacer 20 tarjetas por día, o sea que es un volumen Tienen de una plata. estructura, claro, y tienen una estructura. Nosotros hoy hicimos la denuncia, cayó en el juzgado del Colini, como muy bien ustedes han dicho, y lo que abrimos fue, a raíz de las denuncias de esta señora, una investigación preliminar. Investigación preliminar significa una primera mirada de la situación, de los hechos que nosotros tenemos acceso y pudimos investigar, y ante una hipótesis delictiva hacemos y debemos hacer esa denuncia. En este caso hay en los tribunales de Comodoro Pi por configurarse una defraudación en perjuicio de la administración pública, que está reprimida por el Código Penal, artículo 174, inciso quinto. Claro, porque hay que recordarle a la gente que por cada una de estas tarjetas que se utiliza, se está pagando un 55% más, lo está poniendo el Estado. Lo está poniendo el Estado, es exactamente, ese es el tema. Y acá, obviamente, lo que se considera también para que se dé la maniobra es que este tipo de, por ahora, digamos, presuntos delincuentes, para respetar la Constitución Nacional, pero acusados y denunciados por nosotros, lo que se buscó es, mediante un ardido engaño, la realización de un desplazamiento patrimonial del Estado a favor de terceros, que sería de ellos. Y ¿Usted ha tenido...? no solo es el Estado, sino que son aquellas personas también cuya personalidad o datos fueron sustraídos y utilizados. Porque cuando esas personas quieran sacar tarjeta SUBE en estas circunstancias con tarifa social, no van a poder. Claro. ¿Ustedes han tenido casos similares de delitos vinculados a la tarjeta SUBE? No, es la primera vez que desde que yo soy fiscal de UFICES, hace varios años, es la primera vez. ¿Las bases de datos del ANSES han sido vulnerables hasta ahora? ¿En otros casos, aunque no sea con la tarjeta SUBE? Datos no. Por ahí sí fue muy común y a ver, no hace mucho, ustedes recordarán que yo hice varias denuncias por jubilaciones truchas, en Misiones, Formosa y hay también en otros lugares del país, y acá había funcionarios de ANSES implicados, pero eran casos en donde estaba acreditado que funcionarios determinados, concretos, individualizados... De un lugar determinado. Claro, pero así el uso tan fácilmente del sitio de ANSES, de la base de datos, no. Y para que la ciudadanía entienda, estas personas que ingresaron, lo que hicieron fue ingresar al sitio web www.sube.gov.ar, registrarse como usuarios, registraron como usuarios a personas que estaban en condiciones, los datos que ellos ponían eran de personas que estaban en condiciones de acceder al beneficio brindado por el Estado Nacional, que consiste, como muy bien señalaste, en un 55% en pasajes de trenes y colectivos por parte de cualquier jubilado, que puede ser jubilado, pensionado, beneficiario de asignación universal por hijo. Esto es para que la gente entienda... ¿A quién le están sacando la identidad? Claro, se ha utilizado, claro. A excombatientes de Malvinas, héroes de Malvinas, monotributistas sociales, entre otros. Ahora, y una vez que estos obtenían la habilitación de la tarifa social, aparentemente, por lo que nosotros también configuramos y vimos y denunciamos, habrían vendido las tarjetas con las que los portadores podrían gozar del beneficio de pasajes con esa tarifa reducida. Ahora, doctor De Bedia, con la tarjeta que nosotros vamos a aportar la semana que viene al juzgado, ¿se puede hacer una trazabilidad? ¿Se puede rastrear quién metió los dedos? Bueno, esa es la idea. Por eso nosotros hicimos, como nosotros veníamos con la investigación preliminar. Ustedes, al hacer este informe que me pareció excelente ayer, obviamente nosotros resolvimos hacer la denuncia hoy porque este tipo de personas que articulan con este tipo de delitos son de hacer desaparecer pruebas, son
personas que se dedican normalmente a este tipo de acciones delictivas. Entonces, haciendo la denuncia, por ahí estaríamos logrando que el juez haya hecho, espero, Sí, alguna medida precautoria, digamos. Claro, un allanamiento. Con lo que ustedes nos van a aportar la semana que viene, nosotros obviamente vamos a ampliar la denuncia. Y también rastrear si hay funcionarios del organismo previsional implicados acá. Claro. Porque eso no lo podemos descartar. Claro. Doctor De Bedia, le agradezco mucho el contacto. No, por favor, gracias a ustedes. Esta fue nuestra investigación de ayer. Esta fue la denuncia que acaba de hacer la Unidad Fiscal de Delitos contra la Seguridad Social. Esperemos que el curro con las subetruchas se corte. Bienvenidos. Es tercera posición. Esta mañana varios medios presentaron al paraguayo Américo Ramírez Chávez, asesinado brutalmente en Brasil, como un testigo protegido de una causa investigada por el juez Sergio Torres. Un testigo protegido de la causa narco de Corrientes apareció descuartizado esta mañana en Paraguay. Se trataba de Américo Ramírez Chávez, un paraguayo, 37 años, uno de los testigos protegidos de la causa que investiga el narcotráfico en aquella provincia. Evidentemente no estaba tan protegido, estaba en Paraguay viviendo, allí lo habían mandado y es el hombre que había dado datos precisos de cómo operaban las diferentes bandas. La justicia federal ya negó que tenga cualquier vínculo con la causa Itatí. Sin embargo, su muerte está vinculada a una de las tramas narco más violentas de Latinoamérica. Mais caso sinistro. Hombre fue secuestrado, morto y escuartejado. La escena es un típico descuartizamiento. Una cabeza, 2 piernas y 2 brazos con algunos pedazos de torso fueron encontrados en un basurero de un barrio de la ciudad Ponta Porá, en Brasil. Ele foi sequestrado, depois ele foi executado e a vítima ainda foi esquartejada. Várias partes do corpo de Ramírez foram colocadas aí, essas partes, em sacolas plásticas. E tudo isso foi jogado, foi deixado. Américo Ramírez Chávez tenía 37 años, era jornalero y oriundo de la ciudad de Pedro Juan Caballero, una de las capitales de producción de marihuana en el Paraguay. Según versiones judiciales, Ramírez Chávez fue asesinado porque sería uno de los responsables de la muerte del brasileño Ronnie Jiménez Pavao, hermano de Jarvis Jiménez Pavao, uno de los mayores varones de la droga de todo Brasil. En la zona de Ponta Porá, en el límite con Pedro Juan Caballero, cayó asesinado. Cuentan aparentemente que vía arma de fuego muy potente, hermano de Jarvis Jiménez Pavao. Ronnie Jiménez Pavao murió de 12 tiros a manos de 2 sicarios el 14 de marzo último, mientras caminaba por las calles de Ponta Porá. Asesinan al hermano de Jarvis Jiménez Pavao. Se trata de Ronnie Pavao. Esta situación se dio cuando él salía del gimnasio. Los Jiménez Pavao precisamente son oriundos de Ponta Porá. Jarvis hizo del lugar la base de su imperio y se convirtió en uno de los narcos más importantes de Latinoamérica. Claro, fue tal el escándalo que se armó esta mañana con esta historia del descuartizado que apareció su cadáver en Brasil, que el juzgado, no el juzgado del juez Sergio Torres, el juzgado que investiga toda la causa de los narcos de Itatí, no salió a hablar oficialmente, pero tomó contacto con varios periodistas y a través de voceros hizo saber que este señor, el descuartizado, no iba a declarar en la causa de los narcos de Itatí. Sin embargo, o sea que desde ese punto de vista está oficiosamente desmentido. No oficialmente desmentido, sino oficiosamente desmentido, que es una manera de frenar la bola de nieve que se estaba armando sobre este tema. Sin embargo, también hay que decir que fuentes del juzgado tomaron nota de por qué corrió el rumor, por qué fuerzas de seguridad o por qué alguien se interesó en hacer llegar a los medios argentinos una foto del descuartizado con el rumor de que este iba a ser un testigo en la causa. ¿Es para amedrentar a los que están presos? ¿Es para que no se entreguen los prófugos? ¿Es para que nadie hable en esta historia? Esto era una de las especulaciones que tenían en el propio juzgado federal. ¿Por qué? Porque las cosas han cambiado desde que existe la ley del arrepentido. Entonces, los detenidos, desde el intendente Roger Terán, pasando por el viceintendente Fabio Aquino, que después les voy a contar, porque acá
las cosas se cuentan de manera simplificada. Roger Terán del Frente para la Victoria, pero Fabio Aquino del partido de Ricardo Colombi. ¿Sí? Atención con esto. Pero desde ellos, pasando por el comisario de la comisaría de Itatí, que está preso porque le encontraron 2 ladrillos de marihuana en un calabozo, pasando por todos los demás presos, todos pueden decir ahora yo arrepentido y empezar a hablar. Entonces, desde el propio juzgado estaban evaluando la posibilidad de que la difusión de un descuartizado fuera una manera de decir, muchachos, no se olviden, ustedes, si se acogen a la ley del arrepentido, vean lo que les puede pasar. O sea que funcionó como, esto incluso lo que decían, insisto, del propio juzgado, funcionó como una especie de amenaza viral, la difusión de la foto del descuartizado, que, dicho sea de paso, ustedes tenían ahí el resumen de quién era. Era alguien que aparece descuartizado en Ponta Porá, era alguien de Pedro Juan Caballero. Pedro Juan Caballero y Ponta Porá están separados solamente por una calle. Y es de ahí, y de algunas otras ciudades laterales, como Capitán Vado, donde están las grandes plantaciones de marihuana, que, hay que decirlo, se los cuento porque lo conozco, estuve ahí hace 10 años y vi claramente cómo era esto. Son inmensos territorios, muchas veces plantados con soja, plantados con cualquier cosa que crezca en la zona, donde de pronto aparece una plantación de marihuana. Como la plantación de marihuana dura 3 meses, en 3 meses ya se puede reproducir y ahí el clima favorece porque llueve bastante, ¿qué hacen los hacendados? Que en general son brasileños, atención, son grandes fincas de brasileños, se les llama los brasiguayos, son brasileños que están del lado paraguayo, y dicen, y vinieron los narcotraficantes y me plantaron la marihuana, ¿y yo qué iba a hacer? No me podía resistir, yo no tenía miedo, y yo los dejé que plantaran la marihuana. Claro, el asunto de esta teoría ingenua de que vienen los narcos y plantan la marihuana, no se la cree nadie, porque también pude verlo, los narcos hacen campamentos, hacen falta, no sé, 4 o 5 personas, siempre hay que están custodiando la planta de marihuana para que no venga otro y se las corte. O sea que hay toda una especie hacen como si. Los brasiguayos que son dueños de las tierras hacen como si les invaden el terreno, las autoridades hacen como si no supieran y así va siendo el como si de Pedro Juan Caballero, que insisto, es el lugar de donde baja la marihuana que entra por lugares como Itatí. Esto respecto al descuartizado, que fue la noticia del día. La otra noticia del día, en verdad, sucedió ayer, que es por qué el presidente Mauricio Macri fue a sacarse una foto con el cuestionadísimo gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi. Bueno, la verdad, esto tiene que ver con motivos políticos. La política tiene cara de hereje, entonces la próxima elección, la única elección a gobernador que va a haber este año, y que va a ser antes de las elecciones nacionales, es en Corrientes. Ahí el gobernador Ricardo Colombi, que integra la Alianza Cambiemos, él es de origen radical, pero integra Cambiemos, hoy por hoy, pese a que cuando asumió era kirchnerista, o sea, estaba en un acuerdo de los radicales con el kirchnerismo. Es más, cuando le gana la elección a su primo Arturo Colombi, el primero que va a ver es a Néstor Kirchner, que todavía vivía allá por el año 2008. Después, por esta cosa de la política criolla, se pasó y ahora integra la Alianza Cambiemos. Colombi no puede volver a presentarse como candidato a gobernador y ahí están viendo los radicales, los del PRO, a quién presentan como candidato a gobernador. Pero para el gobierno nacional sería un desastre perder la provincia de Corrientes porque inmediatamente después vienen las otras elecciones, las elecciones legislativas. Entonces, por eso el gobierno finalmente cerró filas con Ricardo Colombi, pero con una contradicción. Macri fue y dijo, esto se sabía desde hace rato lo que pasaba en Itatí, cuando en días anteriores Colombia había estado en los medios nacionales, aquí en Intratables y en otros canales de televisión, diciendo que él no sabía nada, que no sabía nada, que no sabía nada, y que el intendente era del Frente para la Victoria, Roger Terán, lo cual es cierto. Claro, con un paréntesis, es decir, el viceintendente era del Partido Colombi. El Partido Colombi se llama ECO, ¿sí? El viceintendente Fabio Aquino, un señor que por cierto tiene mucha más fortuna que el exintendente de Itatí, Roger Terán, Fabio Aquino, era del Partido Colombi. Es más, hay fotos, un montón de fotos, uno entra a cualquier página web de Corrientes, pone Fabio Aquino, Ricardo Colombi, aparecen las fotos juntos de Colombi con Aquino, o sea que tampoco
Colombi puede hacerse el que no sabe, el que no lo conocía al viceintendente y que no sabía nada de lo que pasaba en Itatí, incluso cuando su comisario era, el comisario de Itatí era alguien puesto por la provincia de Corrientes. Pero ahora yo les voy a empezar a contar otras historias de Colombi, que tienen que ver, o sea, si ustedes se olvidan de Colombi, de estas historias, si yo les cuento las historias, olvídense de la cara de Colombi, de quién es Colombi, yo les cuento estas historias, van a decir, no puede ser, no sucedieron en Argentina. ¿Por qué? Porque tienen que ver con expedientes judiciales, con manipulación de jueces, con causas por enriquecimiento ilícito y con un testigo, que fue el que lo denunció, que apareció suicidado. La detención del intendente de Itatí, Natividad Roger Terán, por presunta participación en una red narco, dejó en evidencia la filtración del poder político y judicial correntino. Itatí fue detenido por una causa de narcotráfico. El intendente... Yo creo que él es un perejil. Fue indagado Roger Terán, que concretamente negó los hechos en su contra. Se habla de la posibilidad de coimear a la comisaría local. Mañana me dijo que me vaya a su oficina, a la rellena por ahí, 11, Entonces son a punto nomás, sí, porque se vean, vale, ahí están. La provincia de Corrientes pasó a ser más observada por la penetración que tiene del narcotráfico y volvió a la escena mediática un operativo antinarco en el que el gobernador Ricardo Colombi irrumpió para intentar detenerlo. Es una barbaridad lo que están avasallamiento de las jurisdicciones provinciales y ustedes son los mandados a hacer. No podemos seguir hablando porque los tengo acá los gurises, los tengo a los padres en todos lados y ustedes no son capaces de soltarlo. Una barbaridad, te agradezco. Chao. A mí no me importa, hermano, pero de las 6 de la mañana que están acá, lo trajeron en una tráfico, es una vergüenza. El gobernador tiene algunos antecedentes judiciales. Fue procesado por enriquecimiento ilícito, incumplimiento y violación de los deberes de funcionarios públicos en julio del año 2009 por la adquisición de 2 propiedades durante el año 2006 a través de presuntos testaferros. En el 2011 nosotros nos presentamos ampliando esa denuncia porque nos llega a nuestras manos documentales, escrituras, digamos, que demuestran que hay causales, digamos, como para pedir que una ampliación de denuncia respecto al enriquecimiento ilícito, asociación ilícita y falseamiento de declaración jurada. La investigación apuntó al matrimonio compuesto por María Elena Haddad y Hernán Laszlo, ambos funcionarios judiciales que habrían actuado de prestanombres del gobernador. Estamos en la esquina de Chaco e Irigoyen, en la ciudad de Corrientes, en la capital de Corrientes. Esta casa es una de las que se le atribuyen haber sido compradas por un testaferro del gobernador Colombi. Ese testaferro, llamado Marcelo Laszlo, compró esta casa junto con otra propiedad donde sí vive actualmente el gobernador y la cedió gratuitamente, sin nada a cambio. Las propiedades fueron adquiridas a precios irrisorios y con condimentos propios de una comedia del absurdo. Una de las escrituras fue fechada el 31 de noviembre del año 2006, un día que no existe en el calendario ni en el año bisiesto. ¿Qué tal? Sí, señor. Yo soy el cabo primero Peloso. Yo cuido la residencia acá del gobernador. Aquí vive regularmente el gobernador, ¿no? Esta es su residencia. No puedo dar datos al respecto, señor. Ah, no. Bueno, pero como usted me dijo que era parte de la custodia del gobernador, supongo que... Cuido la residencia, pero no puedo dar entrevista. Ah, está bien. ¿Entiende, señor? Sí, perfectamente. Sin embargo, la investigación de estas maniobras tuvo una derivación mucho más dramática. El 2 de octubre del año 2009 apareció muerto el denunciante de esta causa, el periodista Hernán González Moreno. A Hernán González Moreno lo encontraron muerto de un balazo en la cabeza en medio de la noche. Doctor de González Moreno, ¿no va a hacer referencia? No, normal. Respecto al tema de González Moreno, ¿qué nos puede decir? No, ahora nada, yo en realidad siento gran tristeza. Faltaban solo 2 días para las elecciones que lo ubicaron por segundo periodo a Ricardo Colombi en la gobernación. El hecho se caratuló como un suicidio. Vuelve Ricardo Colombi, gobernador. Nos sacó de la crisis y con la gente hicimos un cambio para mejor. Vuelve Ricardo Colombi, gobernador. Vuelve Ricardo, nuestro Colombi que es el mejor. Bueno, esta historia es vieja, si se quiere. Pero yo tengo aquí en mis manos un escrito del Ministerio Público Fiscal, o sea, del 6 de julio de
2016, o sea, del año pasado. Firmado por quien es el fiscal general subrogante ante la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, Carlos Schaffer. ¿Sí? En este lugar se pide otra vez que se abra la causa por enriquecimiento ilícito contra el gobernador Colombi. Por esto que ustedes acaban de escuchar. Por una historia increíble por la cual dos testaferros, un día que no existe en el calendario, firmaron una escritura comprando 2 casas, ¿sí? Y luego firmaron un poder especial para actos de disposición de los inmuebles a favor de Ricardo Colombi. ¿Sí? Una cosa extrañísima. A ver, 2 tipos compran unas casas, ¿sí? Y se dan vuelta en una fecha que no existe. Y se dan vuelta y firman un poder diciendo las casas esas son, de estas casas puede disponer y vender y hacer lo que le parezca el gobernador. Extrañamente, los que investigaron esta historia, la investigaron mal. ¿Y quiénes son los que la investigaron? Y ahí viene el interés del gobernador por manejar los juzgados federales. La causa se fue diluyendo y diluyendo, insisto, es una causa que arranca ya por el año 2008, 2009. La causa se fue diluyendo, diluyendo, diluyendo porque iban cambiando, había jueces subrogantes, tipos que firmaban y después se iban, bueno. Se fue diluyendo en 2 juzgados. Por un lado, en el juzgado federal de Corrientes Capital de Carlos Soto Dávila. Carlos Soto Dávila es el juez federal que ahora está siendo investigado por las excarcelaciones inexplicables a narcotraficantes. ¿Sí? La causa de los narcos de Itatí arranca en Buenos Aires, meten a los narcos presos y se ve cuando revisan, y esto también es una denuncia del fiscal Schaffer, que dice, hay montones de casos de todos estos de Itatí que nosotros los habíamos investigado, incluso algunos de ellos los habíamos detenido, y el juez Soto Dávila le firmaba la excarcelación. Cuentan en Corrientes que hay un caso de un tipo que lo habían enganchado con 200 kilos de marihuana, y al otro día estaba libre, o sea, no tenía ninguna explicación, y sin embargo le habían dado una excarcelación express. Y algunos de estos que le dieron excarcelaciones inexplicables cuando los enganchaban con cantidad de marihuana, después se iban. ¿A dónde? Cruzaban al Paraguay y desaparecían. Bueno, el otro lugar donde se investigó la causa por enriquecimiento ilícito contra Colombi es el juzgado de Paso de los Libres. En ese juzgado de Paso de los Libres, insisto, recuerden siempre que el denunciante contra Colombi apareció suicidado. Al ladito de un auto, suicidado. Nunca se supo, por supuesto cerraron la causa porque no podían probar nada, nunca se supo exactamente qué era lo que había pasado, pero el denunciante apareció suicidado. Mientras la investigación se hace en Paso de los Libres, ¿qué sucede? El fiscal no la investiga como corresponde, no la impulsa como corresponde. Este aquí, que el fiscal, se llama Benito Pont. El fiscal que investigó, supuestamente, o mejor dicho, que no investigó, que no impulsó la investigación contra Colombi en la justicia federal por enriquecimiento ilícito, el fiscal Benito Pont, fue denunciado también el año pasado por proteger prostíbulos. Entonces, si un fiscal fue denunciado por la Procuraduría que aquí en Buenos Aires investiga los delitos de trata, fue denunciado por proteger prostíbulos, o sea, por un negocio menor, imagínense lo que puede hacer por un negocio mayor, vale decir, por proteger a un gobernador. No hay que ser ningún mago del razonamiento ni del derecho para saber que si el tipo es capaz de arreglar con un prostíbulo, bien puede arreglar con un gobernador y no hacer bien su trabajo. Esto es lo que sucede en la justicia federal de Corrientes y cómo busca intervenir el gobernador Colombi para mejorar su situación con causas judiciales que lo afectan directamente a él. La cuestión no termina acá, porque la causa esta sigue abierta en el juzgado de Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes. Insisto, causa por enriquecimiento ilícito, el denunciante fue suicidado, el fiscal que no le investigó era un fiscal que arreglaba con prostíbulos en Paso de los Libres, y el juzgado de Paso de los Libres está vacante. ¿A quién quiere poner, y a quién hizo lobby para poner Colombi en ese juzgado de Paso de los Libres? A un señor que se llama Gustavo Fresneda. Gustavo Fresneda
era el secretario del juzgado, lo voy a decir, el número 2 del juez federal Carlos Soto Dávila, o sea, el mismo de las excarcelaciones de los narcos. En Corrientes hay 3 juzgados federales. Uno lo tiene Soto Dávila, el de las excarcelaciones a narcos. El otro está vacante. Y ahí querían mandar al segundo de Soto Dávila, al juzgado de Paso de los Libres. Adivinen para qué. Para tener un juez amigo, ¿sí? Pero es el mismo que el señor Fresneda también está siendo investigado, igual que el juzgado de Soto Dávila, por las excarcelaciones inexplicables a narcotraficantes. ¿Cómo se sabe que Colombia estaba interesado en que vaya Gustavo Fresneda al juzgado? Bueno, porque hubo cantidad de acuerdos y de discusiones políticas con representantes de Colombia, de Corrientes, en el Consejo de la Magistratura y en el Senado, donde proponían que Fresneda vaya al juzgado de Paso de los Libres. O sea, quería tener un amigo. Es más, hay una escucha que circula en Corrientes donde queda una escucha hecha a un gendarme que tenía que ver con un prostíbulo que aparece hablando con el propio Colombi y ahí le manifiesta su interés para que Fresneda vaya al juzgado de Paso de los Libres, donde están investigando ¿a quién? A Colombi. O sea, Colombi aparece en una escucha manifestando su interés para que Fresneda, el que participaba del juzgado donde liberaban a los narcos, vaya al juzgado de Paso de los Libres, donde tenían que investigar a Colombi por la denuncia de enriquecimiento ilícito, cuyo denunciante había aparecido secuestrado, había aparecido suicidado. Escuchen justamente la escucha, valga la redundancia, el juego de palabras, que se conoce en Corrientes, digo, es pública, no es que nadie se va a andar ofendiendo, de Colombi, interesado por el juez Fresneda. Harían algo el 17, ¿viste? Algo ahí en los muchachos y proponiendo a ese, ¿viste? ¿Quién haría? Ahí en acuerdos. ¿Y a quién propondrían? Y al que vos sabés, de ahí de Libre. Puede haber eso, pero están los números para que salgan. Bueno, listo. Bueno, avísame. Bueno, ahí tienen el interés de Colombia para que vaya alguien que se sabe, todo el mundo interpretó que era Fresneda. Insisto, el secretario del juzgado donde liberaban a los narcos y que ese juzgado ahora está siendo investigado desde Buenos Aires, Colombi quería que vaya a Paso de los Libres, el lugar donde él tiene una causa por enriquecimiento ilícito, por comprar casas fastuosas a través de testaferros, pero el denunciante apareció suicidado. Después viene Colombia acá y se hace el bueno y que los periodistas tenemos una campaña en su contra y que todos tienen una campaña en su contra. Muchachos, no nos tomen más por boludos. Hoy se conoció una radiografía de los secuestros express. Presten atención porque esto es un análisis de una unidad fiscal especializada en secuestros extorsivos. Es la radiografía exacta de lo que viene pasando con unos delitos que más sacude a quien le toca, el secuestro express. 3 municipios involucrados y 41 kilómetros recorridos. Fue el raid que realizaron 4 delincuentes fuertemente armados junto a su víctima cautiva. Un secuestro que comenzó en Castelar y terminó en la zona de la Villa 31. Ariel Salomone es la víctima. Este empresario textil de 40 años circulaba a bordo de su BMW por esta calle, Santa Rosa, al 1300. Y aquí mismo fue interceptado por delincuentes que lo subieron a la camioneta que previamente habían robado, una Audi Q5, y se lo llevaron de aquí a la zona de Vicente López. La intención de los delincuentes era ingresar a la casa de Salomone ubicada en Olivos, pero un vigilador privado notó algo extraño dentro de esa camioneta, por eso llamó a la policía. Esta actitud hizo que los delincuentes desistieran de ingresar a la vivienda y por eso escaparon. Y en esa huida atropellaron a un joven de 21 años. Alcanzó a ver que un carro blanco se había subido a la vereda
y vemos el carro de una camioneta de policías en la esquina. Lastimosamente, en el medio se llevó a uno de los compañeros que trabaja al lado, así que en ese momento fue llamar al 911 para que ellos vinieran a prestarle asistencia porque estaba pobre tirado en el piso, muy adolorido de la pierna, y si bien no había sangre ni nada, sí nos preocupó lo que le pudiera haber pasado. Perseguidos por la Brigada Antisecuestros y personal de la DDI de San Isidro, los delincuentes, siempre a bordo de la camioneta Audi Q5 blanca, tomaron Libertador, después Lugones, hasta llegar a este punto, calle 12 y avenida Ramón Castillo, donde abandonaron la camioneta con la víctima en el interior y se perdieron en la villa. El hombre salió de aquí y pidió ayuda. Llamativamente, la camioneta esta mañana apareció estacionada en la zona de Recoleta. Enseguida vamos a volver a la radiografía de los secuestros express que se difundió, es de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos. Los detalles enseguida se los voy a dar porque ahora nos vamos a ir a una información de último momento porque acaba de terminar el partido de Argentina-Chile, ganó Argentina y Martín Rojas está ahí a la salida porque hubo mucha discusión hoy sobre si volvieron los trapitos a Núñez. Martín, ¿me escuchás? Hola Rolando, muy buenas noches. Se acaba de terminar el partido y como podés ver la gente que se va rápidamente del Estadio Monumental. Algunos contentos por el resultado, pero otros un poco desilusionados por lo que fue el desempeño de la selección. Pero como vos decías, Rolando, lo que hay que destacar es la vuelta de los trapitos, porque durante todo el día, antes del partido, desde muy temprano, desde el mediodía hasta cerca de las 6 de la tarde, realmente los trapitos se pudieron hacer de las suyas, porque cobraban entre 150 y 250 pesos. ¿A cuánto estuvo la tarifa trapito? Claro, entre 150 y 250 pesos para poder estacionar, según la zona, por supuesto. Aquellos que estaban trabajando más cerca del Estadio Monumental cobraban mucho más caro, 250 pesos, 200 pesos en algunos lugares. Y más alejado, ya alrededor de 6 cuadras, 7 cuadras de aquí del estadio, ya la tarifa bajaba a 150 pesos. Lo que hay que decir, Rolando, también, es que a partir de la difusión del trabajo que estaban llevando adelante de los trapitos, comenzó un operativo de la policía de la ciudad, como si no hubiesen sabido que iban a trabajar los trapitos. Pero bueno, lo cierto es que se labraron 40... ¿Los trapitos quién los manejaba? ¿Eran trapitos de la barra, eran trapitos salvajes? ¿Quién eran? Bueno, lo que te dicen por lo bajo es que efectivamente eran barra bravas. Si vos o yo hubiese querido trabajar como trapito, seguramente lo hubiésemos pasado mal porque estaban organizados. Entre 150 y 250 pesos cobraban y la tarifa era similar en todos lados. Y lo que te iba a decir es que se labraron 40 infracciones, hubo 40 contravenciones a los trapitos, pero solamente en un radio que es el tercer anillo que le llaman, que es un radio comprendido entre la avenida La Pampa, el CENAR del otro lado y las vías del ferrocarril. Sí, que es lo que está más lejos, radio, es donde más barato cobran. Los trapitos podían hacer lo que querían. Claro, es donde más barato cobran, efectivamente. Fíjate, bueno, pero además hay otra cosa. ¿Tenés alguien por ahí que haya estado con auto con trapitos, que haya visto trapitos? ¿O están todos muy enfervorizados y no te dan pelota? A ver, claro, salen un poco calientes algunos, otros salen contentos, te decía, pero vamos a ver, vamos a preguntarle a la gente ahora que está saliendo. A ver, ¿le puedo preguntar, señor, ¿vino en auto? ¿Vino en auto? No, no vino en auto, pero bueno, a ver si podemos hablar con ellos. Fíjate, pero también te quería contar, Rolando, sí, otra de las cosas que pasó, que tiene que ver mucho con la falsificación de entradas y que se revendieron. Había gente que vino de Santa Fe, de Tucumán, de Santiago del Estero, que se jugaron a venir sin entradas y las compraron a través de internet o también aquí cerca de la cancha. Cuando llegaron a los molinetes, se encontraron con que eran falsas y pagaron cada una hasta 1.400, 1.200, 1.500 pesos. Y bueno, llegaron a pagar una
que me dijo una persona, me dijo, yo la pagué 12.000 pesos. Claro. Una platea baja que hoy se vendía aquí 2.400 pesos, la compraron por la reventa 12.000 o 14.000 pesos. Realmente, Bueno, es que el verdadero problema de la reventa es exorbitantes. ese, es la falsificación. Que no sabés quién te lo está vendiendo. Claro, y vos sabés que era una entrada que vos la veías a simple vista y parecía que era una entrada normal, que era buena, y sin embargo era falsa. A ver, ¿te puedo preguntar, ¿viniste en auto o no? No, viniste en auto. Bueno, Martín, vamos a ordenarnos un poquito. Hay que bancar más al equipo, la gente le gracias. Martín, dale. Vamos a ordenarnos un poquito. Fíjate si encontrás a alguien que haya visto los trapitos hoy o alguno que haya tenido problemas con su entrada y hacemos otra salida, tenés absoluta prioridad. Nos quedamos por acá, por supuesto. Vean este video, es una mujer que alerta sobre un secuestro express. Son los casos de la semana, no estamos yendo muy lejos. Estos casos de la semana forman parte de la estadística y de la radiografía que hace la unidad fiscal especializada en secuestros extorsivos. Este material es exclusivo. Sí, por favor, que se llevaron a un señor de acá de la puerta, lo secuestraron. Por favor, te pido. General Paz, 12.454. Capital, Matadero. ¿Es una casa, un edificio? Es una casa, mi amor, está el coche y se lo llevaron a él. Bueno, ahí le mandamos, ¿sí? Pero hace 2 horas, mamita, estamos llamando. ¿Qué hacemos? Decime qué hacemos. Tenemos a la hija descompuesta acá, ¿qué hacemos? Eso que ustedes están viendo ahí, ese secuestro grabado a través de una cámara de seguridad, relatado por una vecina que lo vio, forma parte de las estadísticas. ¿Saben por qué les digo? Porque ahí solamente, a partir de esa cámara de seguridad bastante difusa, se ven 2 de las cosas que constata a partir de procesar una cantidad de secuestros extorsivos, secuestros express, la unidad fiscal especializada en secuestros extorsivos que dirige, ya les digo exactamente, Santiago Markevich, exactamente. Hombres adultos, fíjense, la persona que se lleva es un hombre adulto. ¿Cuál es el otro señuelo? Auto de alta gama. Hombres adultos, auto de alta gama y la hora, entre las 20 y las 0 horas. Son 3 características fundamentales que se vienen notando en los secuestros express, hechos y analizados a través de la unidad fiscal que sigue los secuestros express. Y ustedes lo veían, un auto de alta gama, un señor adulto y la hora, la noche, 20 y 0 horas. ¿Cuánto seguramente lo tuvieron? Alrededor de 4 horas. ¿Dónde lo tuvieron? En un auto. Ya no existen los aguantaderos, no, lo tienen en un auto. Y tratan de levantar la mayor cantidad de plata posible. Mariano Lizardo, abogado penalista. ¿Qué es esto? ¿Cómo fue esta historia, la que veíamos ahí en esa cámara? Es un hecho que sucede en Mataderos, en la colectora de General Paz, donde 3 sujetos masculinos, cuando una persona intentaba ingresar a su domicilio, es abordada en un auto de alta gama, privado de su libertad y... Y el borde de la General Paz que está tan peligroso, ¿no? El borde de Capital de ese lado. Es que a partir de la reforma que se hizo de sacar los retenes que se encontraban debajo de General Paz, es muy fácil el acceso de pasar de lo que es la ciudad de Buenos Aires a lo que es la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, para este tipo de grupo de personas se le hace muy fácil. Lo mismo pasa que, como vimos en el hecho anterior, no existen más los controles dentro de las villas de emergencia o de los asentamientos. Claro. Y te digo, y cuando pasa la policía, cuando pasa lo hace mal, como el otro día que pasaron de provincia a Capital, terminaron matando a una vecina y de malherida a otra. Entonces hay un error fundamental que es la falta de prevención, porque si existieran los controles de tránsito, un exhaustivo control de los vehículos, el secuestro extorsivo es un delito de segunda acción, porque para llegar al delito extorsivo primero tiene que haber un delito primario, que es el robo del automotor. Nadie va a robar... Sí, con un auto propio. Nadie sale con el auto propio o con... Primeramente tienen que apoderarse de un vehículo y con ese vehículo de alta gama salir. Entonces, si controlaríamos... Claro, pero al robo de auto, ¿quién le da bola? Nadie. No dice, va a robar un auto, bueno, Nadie. ya va a aparecer, déjalo. En estos casos,
Si siguieran, si ven que hay un robo de auto, si buscan, empiezan a buscar al ladrón del auto, pueden evitar otro hecho peor. Entonces no solo falla la prevención, sino que falla la seguridad también. Claro. ¿Y sabes cómo terminan siendo investigados estos casos? No. Sacando personal de la AFI abocados a la inteligencia criminal de este tipo de delitos. O sea, este caso, el del monobloc 19 de Carlos Gardel, fueron todos resueltos por la AFI. Bueno, porque obligan a todo un gasto logístico tremendo, porque cada vez que secuestran a una persona, corre en peligro la vida de alguien. Hay que recordar que, como parte de estos secuestros express, el año pasado murieron 2 personas. Un taxista, ¿sí? Que se llamaba Sarubi, tengo entendido, que lo terminan matando ahí por La Matanza, y otro muchacho llamado Matías Terrón, que lo quisieron meter en una casa, en la casa de la familia, él no quiso entrar y le terminaron pegando un tiro. O sea, cuando hay un secuestro, por más que sea un secuestro express, corre peligro la vida de alguien. Entonces se hace una escucha online, se alerta a un montón de policías, como se hace una escucha online, interviene la Agencia Federal de Inteligencia a ver qué es lo que está pasando. Es toda una movilización de recursos, además de la incertidumbre del que está secuestrado, que se podrían evitar si, como vos decís, alguien se preocupara por bien quién se robó un auto. Sí, este tipo de casos se termina resolviendo realmente porque Markevich tiene una labor excelente que después de varios meses de investigación se termina dando con los autores del hecho, porque ¿qué pasa? Vos lo decías recién, son bandas improvisadas, no existe más el secuestro con una prolongada duración de estadía de la persona privada de la libertad, sino que son bandas que han ido mutando de delitos comunes a la modalidad del secuestro express. Y en 4 horas, y que terminan arreglando por lo que le des. Porque no tienen la infraestructura. Te piden 200 lucas y después terminan arreglando por 10. Por lo que sea, llega un momento que ya es necesario sacarse a la persona de encima por el dinero que sea, porque se pasa el tiempo que la policía tiene para ubicarlo. Si escuchás el audio, hacía 2 horas que venían reclamando al 911 que se acerque un móvil al lugar. Está en la cámara que así lo comprueba. ¿Cómo terminó este secuestro? Con los autores detenidos y con el pago del rescate. En el mismo momento. Se pagó el rescate y a la posterioridad fueron, a raíz de la investigación de Santiago Markevich. Pero en un tiempo después. Un tiempo después. Fueron apresadas. Claro, porque hay que decir también que a través de los celulares, termina cayendo por los celulares y por las cámaras de seguridad hoy. Es que cometen errores básicos que quizás no está bueno comentarlos al aire, claro, que se repiten. Y así para que no los corrijan. Para que no los corrijan, y la unidad especializada trata de abocarse a esos temas, a la falta de inversión que hacen respecto a los delitos. Y por eso generalmente el secuestro extorsivo termina con un alto grado de personas detenidas. Hay que decir que el informe del fiscal federal Markevich dice que en el mes de febrero hubo en todo el país 24 secuestros extorsivos. ¿Sí? No es poco. 24 secuestros extorsivos. Digo, insisto con esta situación. En un mes, o sea, estamos casi... En un mes, sí. Estamos casi un secuestro por día. Claro. Digo, y obviamente la inmensa mayoría suceden en Capital y Gran Buenos Aires. Y debe haber un porcentaje que no se denuncian. Hay un gran porcentaje que la gente tiene miedo, son de muy corta duración, que son express realmente, que la gente no llega a denunciar por miedo. Porque además hay otro porcentaje de secuestro que tiene que ver con la gente de Lampa. Digamos que terminan secuestrando, se secuestran entre sí, un chorro se secuestra un narco y rara vez esos secuestros se conocen. Los policías secuestran a otros, digo, todo eso. Ya entramos en el mundo de la no denuncia. Bueno, generalmente ese tipo de modalidad delictiva... Eso no aparece. Esa no figura en las estadísticas. Mariano, gracias por venir. Gracias por la invitación. Hoy se conoció que Cristina Fernández de Kirchner va a ir a juicio oral por la causa del dólar futuro. ¿Cuándo será ese juicio oral? ¿Será, junto con otras causas, lo que la lleve a Cristina presa? ¿A quién le conviene, en definitiva, si Cristina va presa? No me sorprendió la declaración de desacato, tampoco me sorprendería que 20 días más, 30 días más nos pongan sanciones económicas y a lo mejor tal vez decidan tomarme presa la próxima vez que vaya a Nueva York y llevarme, voy a ir igual, es claro. ¿Quiere que Cristina vaya presa? Lo primero que me gustaría es que devolvieran la plata. Eso es lo más importante, que se hiciera la exhibición de te lo digo de onda, te lo digo. Eso es lo más importante. Y después que se cumpla la justicia. ¿Crees que Cristina vaya presa? Justo me tocan los temas políticos. Porque me parece que hizo muchas cosas por el país. Las hizo también, habrá hecho cosas malas, pero también hizo cosas muy buenas. Y me parece que el pueblo siempre estuvo con ella y ella con el pueblo. Me pueden citar 20 veces más. Me pueden meter presa.
Pero lo que no van a poder hacer es de callar y hacer decir lo que pienso. Y estar, como siempre, junto a ustedes. ¿Querés que Cristina vaya presa? Sí, ¿Por qué? porque se robó todo antes de irse, todo. Y ahora dejó el país así y por algo están subiendo tanto las cosas. Me gustaría que se haga justicia, sí. O sea, ¿qué sería que sea justicia? Y que pague todo el mal que hizo. ¿Tiene miedo de ir La verdad que con esta Constitución, con este código de procedimientos, este código penal, evidentemente que no. Yo la dejaría sin un centavo, que viva como viven los pobres realmente, que ella dice que tanto protegió y que no los protegió nunca. Entonces sería lindo que ella viviera como una pobre más dentro de la gente. El tema del temor a la cárcel, no, soy sincera, en absoluto. Si hubiera tenido temor, no hubiera hecho no solamente las cosas que hice en el gobierno, sino además también posiblemente nunca hubiera militado en los espacios políticos en los que milité desde muy joven. O sea, ser peronista en este país nunca fue fácil. La causa por la cual hoy a Cristina la están mandando a juicio oral era una causa en la cual ella quería ir a juicio oral, que era la causa que se conoce como dólar futuro. ¿Sí? Acá hay como una parte que interpreta que esto es una causa política, ¿sí? Una especie de exageración del juez Claudio Bonadío, el archienemigo de Cristina, pero también hay que decir que, por más que Bonadío sea lo que sea, ninguna de las instancias judiciales, la Cámara Federal, no le dijo, no, señor, usted se está extralimitando. Esto es lo extraño. Digamos, hasta ahora, las cámaras, quienes revisan la actuación del juez Bonadío, avalaron todo lo que hizo y por eso la causa del dólar futuro termina elevada a juicio oral. Algo que quería Cristina. ¿Sí? Cristina ya había presentado, había dicho que no iba a apelar en este caso porque quería ir en la causa del dólar futuro. Ella se sentía segura y pensaba que esto era una causa política, una persecución y que iba a ir a juicio oral, obviamente para que en ese juicio oral ella pudiera hacer una exposición de su alegato. Leandro Santoro es del movimiento alfonsinista. ¿Causa política? Para discusión. Vos recién hablabas lo de la Cámara. Mira, la Cámara le saca a Bonadío o Tesur y sin embargo después arma Los Sauces, que es una causa duplicada, ya lo charlamos varias veces en este programa. Yo creo que es una causa política y además es un boomerang, porque la verdad es que no solamente Cristina quiere, para explicarle a la gente cuál fue esa operación, quiere ir a juicio oral, sino que además me parece que cuando se vaya a juicio oral se va a comprender todo este racimo de causas que están armando, fundamentalmente Bonadío, pero también otros jueces federales, y que forma parte de lo que nosotros entendemos es una operación política. Si vos quisieras utilizar el criterio que está utilizando Bonadío para juzgarla a Cristina, por ejemplo, tendrías que hacer lo mismo con las Levax, ¿no? O sea que también eso trae un perjuicio, si querés, para la administración pública. En segundo lugar, a Cristina, ni a Banoli, ni a Axel, ni a ninguno de los otros funcionarios se los acusa de enriquecimiento ilícito, que también es muy raro eso. Se los acusa de algo que sería un error, digamos. Claro, exactamente. Ahora, lo que es loco también, y que probablemente la gente no sepa, es que hay una causa dólar futuro 2, que es la causa donde está inclusive imputado Bonadío, los que ganaron dinero. Porque los que terminan ganando dinero son los que toman la decisión política de devaluar, y entre ellos está el señor Quintana y Lopitegui, que son los viceministros de gabinete, de jefatura de gabinete. ¿Quién compró también dólar futuro? Por ejemplo, el señor Macri, a través de Cherisocma, ¿no? El señor Torello, que es el jefe de asesores. Hay un montón de funcionarios de este gobierno. Ahora, en esa causa, el delito no es haber devaluado, mejor dicho, el delito no es haber comprado dólar futuro, sino que fueron ellos los que tomaron la decisión política de devaluar. Esa causa no prosperó. No está prosperando. Además, hubo una cosa curiosa, que Bonadío terminó sobreseyendo a gente que no tenía procesada. Pero la Cámara no le dijo nada. Todo el tiempo Bonadío se mete en las causas de otros jueces, se mete en la causa de Ercolini, se mete en la causa de Rafecas, todo el tiempo. Y es muy rara la situación de Bonadío y la Cámara, porque en algunas cosas le pone límite y en otras no. Quiero sumar a Miguel Bogiano, que es economista. ¿Qué representó en términos de perjuicio la cuestión del dólar futuro? Mira, para el Estado, digo. Sí, ¿no? Si me permitís, Rolando, primero quiero corregir algunas imprecisiones de Leandro. El tema del Levax no tiene nada que ver con esto, es una cuestión de política monetaria que tiene el Banco Central, como tiene cualquier banco central del mundo. ¿Y el dólar futuro no le El dólar futuro tiene la siguiente diferencia. El artículo 18 de la Carta Orgánica del Banco Central
permite al Banco Central a operar dólar futuro en lo que se llama mercado a término a precios de mercado. Sin embargo, se estaba vendiendo a 10,80, algo que, más allá de definir el valor, era claramente superior a 10,80, porque por lo pronto el dólar que se transaba en el tipo de cambio implícito de bonos, era el dólar de contado con liquidación, estaba en la zona de 13. E incluso en Nueva York ese contrato se operaba a 15. Ahora, él también marca la crítica acerca de los que compraron, lo que él llama la causa del dólar futuro 2, que es atendible. Pero fíjate vos que en realidad el Banco Central lo que hace es cumplir una obligación contractual que tiene, porque si así no lo hiciera, tendría un problema crediticio del Banco Central. Pero no tiene nada que ver que después se tenga que cumplir un contrato cuando alguien ejecutó y mal vendió de manera fraudulenta y violatorio de la Carta Orgánica del Banco Central. Son los límites de judicializar la política. Bueno, es que justamente... Yo creo que fue un papelón político, pero no sé si es una causa penal. Insisto, es muy clara y explícita la Carta Orgánica del Banco Central. Permite vender ese instrumento si es a precios de mercado. Y sin embargo lo vendió a un precio claramente inferior al precio del mercado. No hay mucho más que hablar. Dos cosas. Pero la decisión política de devaluar no fue de Pero lo que pasa que, bueno, ahí tenemos que empezar a discutir si es decisión política de devaluar. Lo único que se sabía en la Argentina, que el tipo de cambio oficial no era el tipo de cambio correcto, porque el dólar que se indicaba en el mercado libre que indicó la Corte Suprema, que era justamente el dólar del contado de liquidación, estaba valiendo entre 13 y 15 durante todo el 2015. Y estos contratos se vendieron a 10,80. Así que ese es el dólar libre que había en Argentina. Dos cosas importantes. Se votó una ley de presupuesto. Esa ley de presupuesto fijaba el dólar a 10,60, que es lo que lo vende el mercado de dólar futuro. O sea, el banco... las circunstancias lo había desbordado. Justamente, ¿qué es el dólar futuro? Es un instrumento financiero que sirve para evitar una corrida cambiaria. Entonces, lo que quería evitar Kicillof era que, pues si efectivamente hacía Kicillof lo que dice Bogiano que debería haber hecho, hubiese anticipado la hipótesis de una devaluación y hubiese sido una corrida contra el peso, hubiese generado un perjuicio para la sociedad. El gobierno estaba intentando mantener el dólar pisado y si ganaba Scioli, va. A ver, Rolando, pasa que Leandro no maneja el tema. Es así, no tiene la menor idea de lo que es dólar futuro. Esto es lo que pasa. Se vota... Bogiano, no me descalifiques. No manejás el tema. Está bien, vos no me descalifiques, vas a ver... Es evidente que no manejás el tema porque es muy técnico. Es evidente que vos crees que la política monetaria la fija el mercado. Es evidente que vos no manejás el tema. Como son neoliberal, para vos el precio del dólar no tiene que lo que es el dólar futuro, porque lo que está diciendo es una burrada, lamentablemente. Si no, la gente no va a entender. Tengo una pregunta, si querés, para hacerlo más. ¿Se votó la ley de presupuesto antes de la venta del dólar futuro, sí o no? Mirá, no, hermano, respondeme si se votó o no se votó la ley. A mí no me corres, ¿qué te pasa? ¿Pero cómo? ¿Pero vos pensás que venís a decir cualquier cosa? Acá yo te tengo que responder. Esto no se trata de venir a decir cualquier cosa y apurarme. Lo que hace el Banco Central es vender dólar futuro a lo que el presupuesto... A ver, la gente por ahí no sabe. Y hay que decirlo, cuando se vota el presupuesto hay un montón de proyecciones, entre ellas a cuánto va a estar el dólar. El candidato Daniel Scioli había dicho, y además Macri también había dicho que no iba a devaluar, que el dólar se iba a fijar de acuerdo a la devaluación programada que había fijado el presupuesto nacional, que era el 20%. El dólar no se fija en una ley, ¿no lo sabías? Ya sé que no, pero eso es lo que pareciera que vos estás diciendo, que el dólar se fija en el presupuesto. Pero ¿Vos te das cuenta de lo que estás diciendo? No, vos me estás diciendo que la fijación del tipo de cambio lo tiene que definir el mercado. No te lo que yo, sí, ¿no? Eso es lo que estás diciendo. Y lo que yo te era el que estaba de mercado. Déjame terminar. A ver, espere, voy a sumar a Débora Ambo, que es abogada penalista, y trae un poco de paz a esta mesa tan alterada. Apasionada, Rolando. ¿Está trabajando bien Bonadío? Porque hasta ahora no lo ha corregido la Cámara. ¿O se está metiéndose en un terreno resbaladizo donde se confunde la política con la justicia? En realidad es un tema que lo vamos a debatir bastante porque es una causa anómala. La realidad es que cuando una medida de gobierno está bajo la lupa judicial, siempre, incluso Zaffaroni, como asesor de la expresidenta Cristina, lo planteaba, que era una cuestión política, de una decisión política que no tenía que ser objeto de un análisis judicial. Bueno, y no se dice siempre que en la justicia penal hay que encontrar poco menos que al asesino con el cuchillo chorreando en sangre infraganti para que te condenen. Exactamente. O sea, cuando el debate es tan difuso, Por ¿puede eso haber sentencia? Sí, va a haber sentencia. Bueno, ¿puede haber condena? Ahí yo creo que está todo encaminado para que haya condena. Yo creo que la expresidenta está en una situación muy incómoda, que tiene muchas causas dando vueltas y esta es una de las causas que le van a permitir quizás, como bien dijiste en tu editorial, ¿no?
expresar su defensa con todas sus herramientas y todo su potencial, pero que también tiene en contra todo un engranaje judicial que está destinado Y sobre a todo que la plata que se perdió. Sí, es muchísimo dinero, ya sea por lo que dicen acá los distintos señores, pero la realidad es que son un montón de plata, es un montón de plata que por un lado u otro, la verdad es que el dólar estaba a 15 en Nueva York y acá estaba a un valor que estaba predestinado distinto, muy distinto. Luciano Almonacid es abogado penalista. ¿Por qué la Cámara no corrigió Bonadío si estaba tan Bueno, es llamativo. exasperado? Es llamativo, como decía Leandro, que a veces lo corrija y a veces no, incluso que sea por los mismos hechos, ¿no? Como Tesur y Sauce. Es llamativo que un juez, que uno, por lo menos actuando como abogado en el juzgado, vive el no poder acceder a copias, que no notifique las audiencias. Es un juez muy polémico. Y me parece que en este caso... Pero eso es que un libre albedrío, ¿no existen procedimientos más No, rígidos en la justicia? Me parece que también a veces la Cámara se lava las manos, muchas veces pasa en el proceso penal, y dice, bueno, mandamos a juicio este tema. Pero Me este parece tema que es una moda, es que una vayan moda. todos a juicio oral ahora. Más parece se lleva el los juicio oral temas como políticos, parece. Ahora hay que ver si el tribunal oral va a querer juzgarla a Cristina. A mí me parece que no va a estar difícil de que esto suceda este año. Depende del tribunal oral federal que toque. Pero volviendo a los hechos, para mí es claro de que esto es una cuestión de política económica. Son dos gobiernos, uno con una posición, control de cambios, otro con libertad en cuanto a la posibilidad de compra y venta, que no puede implicar un delito. Esto jamás puede implicar un delito. Si no, imagínense que acá sería como un secuestro, ¿no? Llamamos a la persona, estamos ante una actividad de secuestro, todavía no liberamos a la persona y vamos con la policía. Y el juez, acá hay que recordar una cosa, como decía Leandro, el juez que ordenó el pago fue Bonadío. Es increíble. Bonadío está imputado. O sea, esto es increíble. Pero esa causa fue vía muerta por ahora. No, pero el que... Sturzenegger pide autorización para pagar el contrato de dólar futuro, Bonadío le dice que sí, y digamos, eso es lo loco de esta causa. Acá hay un detalle, digamos, yo creo que el tipo de cambio lo tiene que fijar el Estado, obviamente que el mercado tiene una influencia, pero si vos dejás que el mercado te fije el tipo de cambio, ¿hoy a cuánto estaría, por ejemplo? Bueno, son dos paradigmas diferentes. No, por eso digo que no política, porque el paradigma del Exactamente. kirchnerismo era que lo fijaba. Si te quiero decir una cosa, Estado. en octubre del 2014 también se vendió, un dato técnico, en octubre del 2014 también se vende dólar futuro y sin embargo se ganó con el dólar futuro porque es una herramienta para evitar la corrida, porque si no los mercados, entre otros, por ejemplo, la empresa Shell, donde estaba el señor Aranguren, con 5 millones de dólares te tira el tipo de cambio y cuando te querés dar cuenta perdiste poder adquisitivo del salario. Muchas mezclas. Mira, esto es muy simple. Acá Vanoli se puso a vender dólar futuro porque lo que estaba haciendo era diciéndole a la gente, no me saquen los dólares hoy, se los voy a regalar y se los va a tener que pagar el gobierno siguiente. Así que lo que vale 15 se lo estoy dando a 10,80. Lo que quería hacer era no tener que entregar los dólares porque el tipo de cambio probablemente lo hubiera terminado en la zona de 20, no podremos saber nunca. Era un problema del cepo. Por supuesto, esto es consecuencia del cepo y de insistir de una forma, vamos a decir, era una cosa para contener y no es una cuestión política. Quiero subrayar que está explícito, y por favor, entiéndanlo, si ustedes son abogados, en la Carta Orgánica del Banco Central dice que el Banco Central puede vender instrumentos futuros si son a precio de mercado. Y lo estaba vendiendo por debajo de precio de mercado. Es tan obvio como eso. No hay más que hablar. No hay más que hablar. Que los denunciantes no la denuncian a Cristina. Y ese es el fundamento de Bonadío, No, porque lo que es precio de mercado no es para discutir. Cambió la gestión. Pero se ¿qué fue un gestión? presidente del Banco Sí, Central. porque lo que era precio de mercado en ese entonces, de dólar futuro, era muy por encima de lo que lo vendió Vanoli. Vanoli vendió a disco. Te lo explico en otro momento. Pero no puedo dar una si clase el de para qué mercado sirve el te pone dólar el tipo de futuro. cambio, ¿para qué El sirve dólar futuro sirve para unas cosas de tasa de interés, pero no es para controlar el tipo de cambio. Para controlar el tipo de cambio se usa principalmente el spot. Leandro, vos te pones a hablar de temas económicos como si lo manejaras y no tenés la menor idea de temas económicos. No dominás los temas. Habla de temas legales, por favor. No te metas en cosas técnicas. Imagínate una cosa. Acá estamos, me parece bien, hay un debate económico. Y justamente... Esto es lo que va a pasar en el tribunal. Esto es un debate de política económica. Acá no es una cuestión penal. Porque te digo que vendieron a 15 lo que valía 11. ¿Dónde está la política? Esto es una cuestión política, no es una cuestión penal. Esto es claramente, y esto lo podemos debatir, son dos libros de economía, dos bibliotecas. ¿De dónde nos ponemos? Acá no es una cuestión
que tiene que ver el derecho penal. Y esto seguramente va a salir en el juicio. Ahora, ¿se entiende el argumento de Bonadío devaluar un minuto? El argumento de Bonadío es la malversación de fondos del Estado. ¿Se entiende que el que toma la decisión de devaluar es el gobierno de Macri? Espere que lo tengo ahí. Yo tengo el Lo tengo amordazado a Juan Enrique, que me está pidiendo pista. Rolando, qué lástima cuando se meten las finanzas en lo que es la productividad de un país. Pero la realidad es que el dólar futuro tiene que ver, como ejemplo, la industria automotriz, que importa el 70 o el 80% de los insumos. Cuando una industria vende un automóvil acá en la Argentina en pesos, tiene que asegurarse que el dólar, para poder importar una autoparte 5 meses adelante, va a ser previsible. Se va a poder saber que va a poder comprar ese autoparte al mismo precio. Entonces se crea esto del dólar futuro y coloca esta empresa automotriz... Se suscriben esos contratos. Claro, suscribe ese contrato. ¿Qué pasa? Después se meten las finanzas, los que especulan, pero la realidad era que la automotriz se hace seguridad con el dólar futuro. ¿Qué sucede? Puede vender ese automóvil a un precio, 200.000 pesos en el caso de hoy. Si hay una perspectiva de evaluación, la automotriz automáticamente sube el precio del automóvil y eso atenta contra lo que es un mercado de venta de automóviles. Eso le daba el dólar futuro al mercado, más allá de que uno quiera el dólar a 10, otro lo quiera a 15. La realidad es que si vos le modificás el tipo de cambio, como sucedió después, que aumentó todo el precio de todos los bienes, sobre todo los que tienen insumos importados, claramente acá hubo un cambio de política económica que pasó de un eso es dólar lo a que te quería otro. preguntar, Miguel, porque vos decís, bueno, la obligación era venderlo a precio de mercado. Eso es lo que exige la Carta Orgánica del Banco Central. Por eso. Artículo 18. El precio de mercado. Sí, señor. Era un precio para... era un precio para una gestión y un precio para la otra. No, porque justamente el precio libre... Mirá, el precio libre te lo estaba marcando lo que había autorizado la Corte Suprema, aún como decía Kichilov que no, que era el contado con liquidación, que es el precio implícito entre el mismo bono, en pesos y en dólares. Eso te da el tipo de cambio implícito. Entonces te estaban vendiendo el dólar futuro por debajo del precio, del contado con liquidación que fue vigente. Era de 13 pesos. Era entre 13 y 15 en todo el 2015. Así que no era el precio del blue. No era el precio del blue. Acá yo no te estoy hablando nunca del precio del blue. El precio del blue no sería válido para usar como referencia. Porque no te puedes tomar. Porque es ilegal, porque aparte no tenías liquidez. El precio al que le preocupaba al gobierno era justamente el de contado con liquidación. Tal es así que lo intervenía vendiendo bonos y a veces si Bogiano tuviese razón, justamente jorobaba algunas empresas que compraban bonos para tener esto. Si Bogiano tuviese razón, no tendría razón de ser el directorio del Banco Central. Porque entonces, Mirá, ¿para no qué sé, se juntan a analizar tus conclusiones son muy dramáticas, así que no sé qué quiere decir eso. Es muy rimbombante todo eso. Si vos tuviese razón, ¿para qué está el directorio del Banco Central que evalúa cómo tiene que intervenir en el mercado para comprar o vender? O sea, lo que pasa es que la ideología de Bogiano es neoliberal, es monetarista, él no cree en la intervención del Estado. Y la verdad acá es que los que tomaron la decisión de devaluar fueron el gobierno. Perdóname, los que tomaron la decisión de devaluar es el gobierno que había comprado dólar futuro. Es el gobierno que había comprado dólar futuro. Vos le querés hacer creer a la gente que el dólar valía 9. El jefe de gabinete, el vicejefe. Vieron la oportunidad de un regalo que le dejaron a nosotros. Pero es que lo fijaron ellos el precio. Esto es la locura. Los que toman la decisión de comprar dólar futuro cuando gana el gobierno son los que hacer creer a la gente. Le seguís pretendés que la gente siga creyendo que el dólar valía 9. Vos sos un gracioso. Vos sos muy gracioso. A ver, ¿cuándo vencen los contratos de dólar futuro? En febrero y en junio. Si el gobierno de Macri hubiese, por ejemplo, hecho la devaluación en mayo, se hubiese ahorrado un montón. No en mayo, en marzo, se hubiese ahorrado un montón de dinero. ¿Por qué no hicieron la devaluación en marzo? ¿Por qué le hicieron? A ver, esto es una cosa de loco. Es el primer. Pero ¿sabes qué pasa, Rolando? Es el primer país del mundo que se anticipa a la devaluación. Es el ABC de la economía. Vos querés devaluar, Leandro, lo último que puedes decir es vamos a devaluar. Una vez que Macri ganó, el señor Pratgay salió a decir que iban a devaluar. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo una corrida de precios y una corrida cambiaria increíble. Ya que sabes tanto de intervención, te voy a decir que cuando un banco central interviene en dólar futuro, lo hace en el vencimiento más cercano. Banoli, sin embargo, había vendido en todos los vencimientos del año siguiente. Así que tu argumento de intervención es totalmente... Si ganaba Scioli no había devaluación. Escuchame una cosa. Si ganaba Scioli no había devaluación. No sé por qué hablas con tanta contundencia. Cuando no parás de demostrar que no tenés la menor idea de cómo interviene un banco central. Porque interviene a través del spot y a través del vencimiento siguiente. No, hermano, vos estás entendiendo mal. Vos le estás diciendo al presidente del Banco Central de aquella época que no entendía, y demostrás una y otra vez que no las manejás. No manejás las cuestiones técnicas. Así que hablá de las partes legales, porque las técnicas no las manejás. Pero volviendo al tema del delito, acá estamos hablando de
dólar que se vendió a futuro y que después lo paga otro gobierno. Claro. Y no es... Esto es totalmente falso de que el gobierno estaba obligado. Esto es una locura. O sea, existe la teoría de la imprevisión judicialmente. Si él la suma, y justamente si vemos las noticias, hubo un debate en el gobierno de si lo pagaban o no lo pagaban al dólar futuro. Quiero ahora, enseguida vamos a hablar de este tema. Quiero que vean esta encuesta que hicimos en la calle. Mientras tanto, tenemos que cambiar un micrófono. Cuidado a quién votas. Cuidado, mucho cuidado a quién votas. Cuidado a quién votas. Cuidado, mucho cuidado a quién votas. ¿Vos a quién votaste? Yo voté a Macri, sí. ¿Y volverías a votarlo? Tengo que volverlo a votar y lo tengo que pensar 2 veces. Depende de lo que pase con la economía. Voy a pensarlo. Si siguen así, directamente no. ¿Estás desilusionada con el gobierno? Y sí, mucho. ¿Cambiarías tu voto? Cambiaría mi voto. No te diría por qué. Yo voté a Macri y la verdad estoy un poquito, no quiero perder la esperanza. ¿Vos lo votaste con confianza a Macri? Yo lo voté con confianza, la verdad que sí. Lo voté. ¿Y cuánta de esa confianza mantenés todavía? Mira, yo ahora estoy manteniendo una 3/4 partes de la confianza. ¿A quién votaste la última elección? A Scioli. ¿Este año qué vas a hacer? No, no creo que vaya a votar. ¿Por qué? No creo ninguno. ¿Por qué habías votado a Scioli? O sea, ¿cuál es? Me pareció menos malo que Macri. ¿A quién votaste la última elección? A Macri. ¿Volverías a votarlo? Sí, ¿por qué no? ¿Este año, o sea, para las legislativas, votarías de vuelta a Cambiemos? Sí, sin ninguna duda. ¿A quién votaste en las últimas elecciones? A Scioli. Si hoy serían las elecciones de vuelta, ¿lo votarías de nuevo? Sí. Yo vendo ropa. No tengo un local, pero vendo ropa. A mí la provincia me estaba dando un crédito para microemprendedores de 6.000 pesos cada 3 meses. Yo lo devolvía por semana, yo y otras personas que estaban con nosotros, lo devolvíamos por semana. Ahora no lo tenemos, desde que subió Macri se retiró. ¿Volverías a votar a Cambiemos? Yo lo volvería a votar, le daría otra oportunidad. La próxima, si no hace todo lo que tiene que hacer, yo no lo vuelvo a votar. ¿A quién votaste la última elección? A Scioli. Sí. Ahora, para la legislativa, ¿volverías a votar al Frente para la Victoria? Obvio, full. ¿A quién votaste de la última elección? Ah, bueno, pero eso no te lo voy a decir. Ah, es secreto también. Es secreto. ¿Volverías a votar al mismo partido que votaste? No. Las últimas elecciones voté al actual presidente. ¿Volverías a votar al Frente Cambiemos en las legislativas? No. ¿Por qué? La gente puede entender hasta cierto punto lo que vendría a ser un cambio. Creo que la gente esperaba otro tipo de cambio. Son de vuelta a Macri. ¿Y en la primera? A Massa. ¿Y qué vas a hacer este año? Seguramente voy a seguir apoyando al proyecto del gobierno. ¿Al oficialismo? Sí. ¿Te gusta cómo están las cosas? No me gusta, pero dentro de todo creo que es la opción que hay que seguir apostando. Imagínate, gano 2.000 más de lo que ganaba con el gobierno anterior. Y con el gobierno anterior podría llegar a fin de mes con 2.000 menos que lo que gano ahora. ¿Y ahora? ¿Llegás? No llego ni a ¿Y le darías tu voto al gobierno de confianza esta vez? Todavía no lo sé. Lo anterior por ahí no te gustaba, votaste pensando en un cambio, te desilusionó. ¿Y ahora para dónde vas? Es una buena pregunta. Está difícil, pero yo veo un pequeño rebote de la economía, así que pienso que hay que trabajar. Ahora y siempre todo dependió de vos. Todo depende de vos. Miguel, ¿cuál es tu postura respecto a esto? Si hay o no algún grado de reactivación económica. Todavía es muy incipiente y eso recién se va a ver en el bolsillo de la gente en los próximos meses eventualmente, porque donde primero se ve es a nivel de los productores, de la producción, y después se ve en el consumidor. Es lo que pasa siempre con el índice de precios al productor, siempre se adelanta el índice de precios al consumidor. Sí tuviste expansión en noviembre y en diciembre, que es el nivel de actividad que marca el INDEC. Hasta donde sé, no hay números de enero siquiera, pero hay una indicación de que empieza a haber, pero va a ser lenta, como cualquier salida de una recesión moderada, como fue ¿La inflación cae? La inflación... No se notó últimamente. La inflación, mira, lo que estás teniendo con la inflación es que
la mitad, más o menos, de la que vas a tener este año, va a responder en parte, no va a responder en su totalidad, la mitad de la inflación de este año va a responder todavía a actualización de tarifas. Vos tuviste que hacer, aparte de justamente levantar el cepo, que no es devaluar, es simplemente levantar la farsa que había, aparte de eso vos tuviste que actualizar las tarifas, porque, bueno, cuando habías tenido una inflación del 1000%, el gas y la luz estaban totalmente atrasados. Entonces ahora estás con eso que te afecta en la inflación. Dicho esto, el plan antiinflacionario que está poniendo en práctica el gobierno es el mismo plan que ha tenido éxito en Brasil, en Perú, en México, en Colombia y en Chile. Esto no es un invento, se ha hecho aparte en otros 15 países, pero yo te cito nada más los de América Latina. ¿Y qué consiste en qué? Consiste justamente en esto que se llama metas de inflación a través de fijar la tasa de interés un poco por encima. ¿Y el tipo de cambio, Miguel? Un tipo ¿No te por parece encima. barato el tipo de cambio? El tipo de cambio no es parte del plan antiinflacionario. Es el mismo 9,60 El tipo de cambio del no es año parte 2015. del plan antiinflacionario. El tipo de cambio efectivamente lo vas a tener atrasado porque seguís teniendo un déficit fiscal alto que el gobierno no está atacando a fondo, o como yo y algunos otros creen que debería ser, vas a seguir teniendo un tipo de cambio atrasado, pero este mecanismo es el mismo que ha hecho bajar la inflación en estos 5 países de América Latina y es un proceso que lleva entre 3, 4 o 5 años, según la velocidad que pueda darse en cada economía. ¿El pero famoso esto no es un blanqueo va a invento. traer algo de reactivación? Porque dicen que, bueno, que ahora a partir del 1 de abril se libera guita del blanqueo que se va a notar Se en va a el liberar mercado. algo, pero yo no contaría con que en realidad la reactivación va a venir con los dólares del blanqueo. Los dólares del blanqueo que están en Argentina son 8.000 millones, que no es poco, y es probable que eso se destine en parte a gasto, en parte a quizá la construcción, pero todo el mundo sabe que la construcción en dólares está Para el momento carísima. de las elecciones, ¿se va a notar algún cambio o va a ser más de lo mismo? Yo imagino que se va a notar algún cambio y aparte imagino que el gobierno se va a encargar de hacer algún cambio, lamentablemente. ¿Puede? Sí, porque tiene las armas para hacerlo, se va a poner a gastar y lo va a lograr probablemente. No sé si eso le alcance para tener una elección a favor, pero es la receta que han hecho muchos partidos. Ahora, es un partido político que tiene 15 años en el poder versus el partido anterior que estuvo durante 12 años y que ahora tiene unas exigencias bastante afuera de tono con los desmanes y los desastres económicos que ha hecho. Pero bueno. Rolando, sí. dos o tres cosas, ¿no? En primer lugar, muy difícil que se reactive la economía si el consumo no recupera. Y la verdad que para que recupere el consumo, las paritarias que tienen que cerrar por encima de la inflación. Yo creo que este gobierno tiene el diagnóstico del Fondo Monetario Internacional que dice que en la Argentina hay un exceso de consumo. Entonces lo único que buscan es planchar la inflación, pero ¿a partir de qué? De 3 herramientas. De quitar poder adquisitivo, que parezca increíble, esa es una de las herramientas. Bueno, de encarecer enfriar la economía. Exactamente, de encarecer el tipo de cambio o de mantener un tipo de cambio como el que te decía Juan recién y de abrir las importaciones. Entonces, ¿qué es lo que va a terminar ocurriendo? Bueno, probablemente con el tiempo la inflación tienda a descender. Hoy no, hoy tenés, en el primer trimestre del año ya tenés 6 puntos. Es que a mí me parecía que la lógica indicaba que hubiera sido Pero, antes. Pero ¿qué es lo loco de toda esta historia? Es la secuencia con la cual el gobierno toma las decisiones. Porque ellos, por ejemplo, pegan una devaluación y además sacan las retenciones al campo. Duhalde, cuando devaluó, por ejemplo, puso las retenciones, ¿no es cierto? Entonces el precio de los alimentos se contuvo. Esta gente es tan insensible que al devaluar y al quitarle las retenciones le dieron una doble vía de rentabilidad al campo, por eso están que festejan, y sin embargo eso fue lo que provocó que en alimentos y bebidas la inflación no sea de 40 puntos, sea de 60. Entonces es la secuencia económica lo que a mí me preocupa. Los salarios de los jubilados, por ejemplo, están ajustados con una fórmula que ha empeorado el poder adquisitivo, te lo dijo Fernández Pastor en un programa tuyo, yo lo vi acá. ¿Por qué? Porque al caer la recaudación impositiva, como consecuencia de que cae el consumo, los jubilados cobran menos y pierden poder adquisitivo. Pero eso sí, Rolando, si vos sos una empresa petrolera, podés aumentar las naftas cada 3 meses. Si vos sos una empresa energética, te autorizan aumentos del 500%. ¿Y por qué autorizan aumentos del 500%? Porque no es solamente que sacan parte de lo que el Estado ponía como subsidio y en ese momento hacen que lo pague la oferta, sino que además hacen que esas empresas energéticas ganen mucho más. Tanto es así que el día después que se anunciaron los aumentos tarifarios ahora, hace 20 días atrás, en la Bolsa de Comercio se dispararon el valor de las acciones. ¿Y de quiénes son esas empresas? De los amigos del presidente, del señor Joe Lewis, del señor Nicolás Caputo, del señor Midlin. O sea, hay un montón de empresas energéticas que se están haciendo una gran panzada. Este modelo económico no apuesta al trabajo, este es el punto. Es un modelo de acumulación económica rentístico. La renta financiera, la renta agropecuaria, la renta minera. Todos esos nichos que van a ser guita, porque van a ser dinero, no producen empleo. Entonces lo que vamos a tener es una estructura social desigual.
más desigual. La inflación probablemente en el tiempo baje, como en los 90, pero también va a subir la desocupación. Rolando, un detalle es claramente, yo lo escuchaba a Miguel y decía que el tipo de cambio puede aguantar o podemos ver mantener un tipo de cambio barato por el tiempo, pero el dólar de 15,80 de hoy es el mismo dólar de 9,60 en el año 2015. La realidad es que lo mantenés barato porque está igual de barato con un endeudamiento que supera los 75.000 millones de dólares. O sea, la idea, vos vas a mantener un tipo de cambio barato siguiendo con la deuda y cuando no lo puedas bancar más, vas a devaluar y vas a tener nuevamente una estampida de precios. Por eso yo no veo que el sistema o este modelo económico tenga un cierre o un final feliz o tranquilo. Yo digo, nada bueno sucedió en la Argentina cuando el dólar estuvo barato, ni siquiera durante el kirchnerismo. Digo, porque el kirchnerismo también ha defendido el dólar barato de una manera extraña. Pero digo, nada bueno sucedió cuando tuvo el dólar barato. Mirá, por lo pronto, como te decía recién, el dólar barato es una consecuencia no deseada de tener este plan antiinflacionario donde no se emite y efectivamente por primera vez en 70 años hay una conciencia del Banco Central y un convencimiento de que la inflación es un fenómeno monetario, se está atacando de esa manera. El problema que vos tenés es que justamente como no estás bajando el déficit fiscal, lo estás cubriendo con dólares que se vuelcan al mercado de pesos. Yo no estoy de acuerdo con el diagnóstico. Pero no es que el Estado puede salir a retirar... El Estado lo que podría hacer, es comprar esos dólares el Banco Central, pero después tendría que salir a absorberlos, porque si no estaría borrando con el codo lo que escribe con la mano. Si el Banco Central estuviera comprando esos dólares, estaría inyectando pesos en la economía y los tendría que volver a absorber. Es lo que está haciendo. Le aumentaría el costo fiscal. Lo está haciendo, pero lo está haciendo muy parcialmente. Lo está haciendo. Lo está haciendo parcialmente. ¿Emite o no emite el Banco? El Banco Central está emitiendo a una interanual del 45% comprando los dólares de endeudamiento de las provincias y también del sector privado. El sector privado está colocando bonos negociables en dólares y luego manejables? No sabemos qué hace con esos dólares. Esa emisión la está absorbiendo porque está dándole un piso al dólar, pero justamente, yo insisto, la columna central del plan es bajar la inflación, que es lo que más afecta a los pobres. ¿Cuál es la principal? Acá recién, disculpame, Leandro, escuché hablar del empleo. ¿Y cómo afecta el empleo? La receta kirchnerista fue muy sencilla para el empleo. ¿Sabes cuál fue? Dupliquemos los empleados públicos. El problema del déficit fiscal, y por más que digan otra vez hablando de la herencia, por supuesto, porque cuando vos entraste, Néstor Kirchner, con 23% de gasto sobre PBI y Cristina se va con 40%, eso lo dejaste, eso lo vas a tener durante los próximos 5 años. Entonces vos dejaste un gran problema de déficit fiscal, que fue donde escondiste todo el desempleo que había en la Argentina, lo metiste a trabajar adentro del Estado. Quiero decir, Bogiano, que lo primero que hizo este gobierno fue duplicar Eso fue lo que hiciste. Yo te escuché. Y aparte, muy alegremente se pone a criticar a los jubilados cuando Cristina Kirchner lo que hacía era esperar a que se murieran. No le quería pagar los juicios, pateaba la pelota y lo quería hacer esperar a que se murieran. Bueno, así con que respeto, el grado de hipocresía es Bogiano, sublime. Ya está, dejamos un minuto. Lo primero que hizo este gobierno cuando asumió fue multiplicó por 2 la cantidad de ministerios, subsecretaría y secretarías de Estado, ampliando el gasto político, echaron un montón de empleados públicos. Igualito a la cantidad de empleados que tomaron. Pero es que no tiene ni comparación, ¿Sabes qué? por favor. Hay 22 ministerios hoy. O sea, el gasto político en este gobierno se aumentó, no disminuyó. Igualito que duplicar 2 millones de empleados públicos. Igualito. Te dejé terminar, no te interrumpí. Te decía, vos recién decías lo del dólar barato. Obvio, es un problema el tipo de cambio en la Argentina, porque es una economía bimonetaria. Sí, además hay un montón de bienes que están atados al precio del dólar. Entonces, si vos de repente... Sí, pero el kirchnerismo final lo defendía como una ventaja. Lo que pasa que, bueno, yo te digo, Rolando, la verdad es que uno de los problemas que tenés al devaluar el tipo de cambio es justamente el precio de los alimentos. Además tenés que ver el contexto internacional. Recién Bogiano decía el plan económico que se aplicó en Brasil. Te quiero decir que el plan económico que se aplicó en Brasil, que lo arranca a aplicar Dilma Rousseff cuando cambia el ministro de Economía. Por eso la metió en la recesión. Bueno, 3 años de recesión. No lograron salir de la recesión. 1990. Pero vamos 1990 es el plan antiinflacionario. Vamos a volver a los fenómenos. Pero que no tenés idea, porque 1990 es el plan antiinflacionario. Tenés razón. El plan antiinflacionario es 1990, por favor. Es que habla con cualquier cosa. Vamos a volver al fenómeno del día a día. Algo pasó con las tarjetas de crédito. El gobierno quiso corregir algo buscando bajar los precios, sin embargo logró exactamente el efecto contrario. Bajar
¿Afectaron en tu negocio los precios esta semana? No, en absoluto, de ninguna manera. Al contrario, yo calculo que se van a ir más para arriba que para abajo. ¿Y la gente entiende esto? Es complicado, porque sí, hay que explicarle a cada clienta que entra, hay que explicarle a cada una cómo es el tema, porque por ahí sí se marean. Con el inicio del programa Precios Transparentes, hemos visto cómo algunos comerciantes se apuraban a sacar los precios de vidriera para remarcarlos. Lo que está sucediendo en este preciso momento es que los comercios están sacando los precios que estaban al contado y seguramente para subirlos. Eso es lo que está sucediendo, se están actualizando los precios. Como otros clientes venían indignados y nos mostraban la factura que nos decía que habían aumentado los precios de un día para el otro. Fui el sábado a comprarme un televisor que estaba a 5.900 pesos en una famosa marca, hoy está a 7.900 al contado. Al cierre de esta semana de Precios Transparentes, el último relevamiento indica que solo bajó un producto de contado de cada 4. Vamos a ver cuál es el termómetro en la calle. En medio de la confusión general, algunos comercios decidieron poner en sus vidrieras un cartelito que decía consulte por su plan de cuotas. Acá este comercio en particular lo que hizo fue publicar una tabla en la que refieren la cantidad de cuotas multiplicada por un coeficiente para saber el cliente cuánto tiene que pagar por un producto. Este saquito, ¿cuánto cuesta de contado? Es 420 pesos, contado efectivo. Por ejemplo, si lo queremos hacer de 6 cuotas, tenemos que multiplicar... Por el coeficiente que figura acá. Que es 1,1235. Acá lo tenemos, 471,87. ¿Cómo estás con el tema de los precios transparentes? ¿Estás entendiendo de qué se trata? No, la verdad que no. Bien no lo entiendo. Acá, por ejemplo, tenés descuento en efectivo, 520. Sí. Y abajo, 620 pesos. Sí. ¿Y cuántas cuotas son? No, ni idea. Lo dice ahí. Ni idea. En caso de que nosotros quisiéramos poner en vidriera el precio del producto en 6 cuotas, tendríamos que poner el precio total, que figura acá, cuánto vale cada una de las cuotas, o sea, dividir este precio por las 6 cuotas y cuál es el costo financiero total. Todo eso en cada una de las prendas que tenemos en vidriera, lo cual se vuelve bastante engorroso si quisiéramos aclarar todas las cuotas, ¿no? ¿Cuál es el precio total financiado? El financiado sería 600 pesos. Lo que sabemos hasta ahora, nos acaban de decir hasta 6 cuotas, lo que sabemos este fin de semana. Lo van a resolver, porque todavía nosotros sabemos. Hasta 6 cuotas. Artículos para el hogar, heladeras y esas cosas. Pero en general no aclara ninguno en estos comercios chicos. A partir de la semana que viene tiene que venir aclarado en 3, en 6, no sé hasta cuánto van a ser, porque todavía ni nosotros sabemos. ¿La gente entiende? No, nosotros tampoco, quédate tranquilo. Es que no está definido hasta para nosotros tampoco sabemos, es así, no sabemos nosotros tampoco. ¿El precio de contado que ustedes tienen es el mismo siempre? Sí, en realidad es el mismo valor. Lo único que cambió es que el plan Ahora 12, que antes eran 12 pagos sin interés, ahora se le sumó el 10% de recargo, pero sigue siendo en 12 pagos. En 2 pagos es un 5,28. Claro, por ciento. En 3 pagos es un 7,17. Ya en 4 pagos se te va a 9,49%. En 12 pagos, 27,57. Claro, pero esto desde que se aplicó el plan Ahora 12 salió y no teníamos recargo. Ahora lo que va es un 10%, o sea, no es el 27,53. Estuviste recorriendo y me decís que es uno de los pocos negocios que tienen el precio de contado y el precio con tarjeta. Tal cual, exacto, sí, noto eso en esta vidriera, cosa que no lo noté en ninguna de las que vengo desde Monroy caminando. O sea, es como que evitan hacer un descuento como corresponde por los intereses que se tienen que descontar. Ahora, por ejemplo, en este short de baño, vos ves que sale 490 de contado y 539 con financiación de tarjeta. Pero, ¿de cuántas cuotas? Ah, no, ahí no especifica nada. Ahí habla de cuotas, no dice cuántas. Entonces tampoco es claro, porque vos no sabés cuántas cuotas tenés que pagar para que te salga 539. Es tramposo también, sí, es tramposo.
Bueno, vivimos en un país así, de engaños. Las vidrieras de la avenida Cabildo, como la de casi todas las avenidas comerciales, están caóticas. Por ejemplo, acá tenemos los precios de contado solamente y de liquidación. Liquidación por ley solamente lo pueden tener los negocios por 90 días, pero muchos lo utilizan como estrategia de marketing. Esta otra vidriera que tiene los precios 2x1, o la que tenemos al lado, con rebajas de hasta el 60%, y uno se pregunta cuánto le habían recargado antes de la rebaja. O este último comercio que a los 12 pagos le borró la frase sin interés. Una de las pocas certezas que por estas horas tienen los comerciantes en la primera semana de los precios transparentes. Pueden escribirnos a nuestro Twitter, @3P_A24, y nos cuentan sus experiencias de este caos que se desató con las tarjetas, los precios transparentes, las cuotas con el costo financiero total. Tanto que ahora el gobierno, Juan, está intentando recuperar algún sistema de pagos en 6 cuotas. Claro, el gobierno no sabe qué hacer porque pensábamos que los precios de contado iban a bajar. Dijeron Los Reyes Magos son los padres. Dijeron el secretario de Comercio Miguel Braun y el ministro Cabrera. La realidad es que lo que bajó, y ahí lo veíamos muy claramente en la nota, lo que bajó fue la confianza del consumidor. Claro, a mí, a mi mamá, a mi tía, le hace ruido pagar interés. Vamos a preguntarle a la dama, ¿seguiste comprando con tarjeta o te retiraste? Yo soy tarjeta adicta. No, terrible. Las mujeres sin tarjeta, Rolando, ¿Y qué imposible. hiciste ahora? Sufro porque trato de entender a ver cómo hago para pagar, porque si compras en 6 ya tenés otro interés, pagás en 3. Hoy fui a la peluquería, por ejemplo. Y No, pero digo tarjeta, déjate joder. Pero por supuesto, si nunca tengo plata yo, Rolando, me vuela 2 minutos dura en la billetera. Soy mujer. La gente hace la compra del mes con tarjeta de crédito, Rolando. Todo. En los Estados Unidos se paga hasta el taxi. Bueno, yo no llegué a tal extremo, pero en pago cuota. Claro, Rolando, y ahí ahora está, no se ¿no? sabe. El ejemplo es muy claro, ¿no? Lo que sucede es que si el consumidor pierde confianza y pasa lo que pasó en febrero. Te muestro claramente lo que pasó en febrero. Este gobierno pensaba que con este sistema de precios transparentes iba a generar competencia entre los comerciantes, entre los bancos y los operadores de tarjeta de crédito. Pero mira lo que pasó. Se derrumbó la cantidad de transacciones en un 20% en supermercados, un 27% electrodomésticos, en indumentaria en un 38%. Está bien, pero ¿y con qué pagan? ¿Al contado ahora? No, la gente dejó de consumir. Débito. ¿Qué sucede? El ticket promedio, Rolando, pasó de los 962 pesos a los 910 pesos. Parece poco, pero es más que relevante. Y los comerciantes muy preocupados. ¿Y sabes qué descubrí? Recorrí los comercios, no hablo acá porque recorrí los comercios. ¿Sabes lo que hizo un comerciante? Esteban, por favor, la siguiente imagen. Mirá lo que hizo un comerciante. Y me paro acá. Esto es precios transparentes, ¿no? Acá te dice el costo financiero total, la cantidad de cuotas, el importe de la cuota. Y mirá lo que hizo el comerciante este. Dijo, acá no le vendo nada a nadie. ¡Tarán! Puso los 2 carteles. ¿Qué te está diciendo en estos 2 carteles? Yo te lo vendo así. Y si no me lo querés comprar así, lo tengo asá. 12 cuotas sin interés. Y acá tengo las 12 cuotas de 939 pesos. Costo financiero total, una mentira piadosa que venía de antes. Y ahora vos decís, ¿y qué? Si tengo la guita al contado en efectivo, ¿cuál es el precio? Porque acordate que el precio que se debería publicar era el precio de contado. Y bueno, si vos vas con los billetes uno arriba del otro, que salió mal en el que garpa es el más bajo. Yo le pregunté lo mismo. Mira, acá me parece que hay una lucha directa contra las tarjetas de crédito, que es un mercado muy concentrado de hace décadas en la Argentina y que lo hablábamos recién, ¿no es cierto? El Banco Central está pagando 24% en Levax y a nosotros cuando nos queda un saldo por pagar en las tarjetas de crédito, sea Visa, sea Master, con un 50. 50-51%. Eso es lo que está pasando. Ahora, después, la implementación, yo creo que, imagino, porque la verdad que hay algunos detalles que no manejo. Me imagino que la gran caída en transacciones tiene que ver justamente con la novedad de la dificultad. Pero lo que marca estos 2 gráficos es que justamente para la gente es mucho más sencillo procesar el tema del costo financiero total 0 y que le pongan el costo adentro que estar explicitando y la dificultad matemática de un caso versus el otro. Pensar que tiene que agarpar el 33% mal. ¿Qué es lo que salió mal?
¿Cómo que salió mal? A ver, este gobierno tiene mucho planilla de Excel, pero poco calle. Lo mismo dijeron cuando, ¿te acordás cuando hicieron la devaluación que dijo Pratgay? Quédese tranquilo, muchachos, que ya la gente, los comerciantes tienen el dólar blue como referencia. ¿Qué pasó? Hicieron una devaluación del 40%, en alimentos 60% y el resto más o menos 41%. Este gobierno, Rolando, yo no sé si son torpes o si son cínicos. Tal vez sean las dos cosas, ¿no? Porque vos decías recién, ¿cómo se recupera la economía? Hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente. Entonces, y esto lo que hace es una manera, hay otras. Sí, en una economía como la Argentina, donde lo que tracciona el PBI es el consumo interno, si vos no apostás al mercado interno y enfriás el mercado interno, agregale además el contexto internacional y regional, donde las inversiones no van a venir, o le ponés plata en el bolsillo a la gente, o vas a generar esto que estamos generando ahora, un proceso de inflación con estancación. Coincido. A mí me parece que sí hay algo de cinismo. Acá lo que se intentó hacer con esto es bajar el consumo. Y que uno caminando, yo caminando el otro día al shopping, estaba totalmente vacío y nadie puede comprar en una cuota y nadie va a pagar con el costo financiero 20, 30%. Uno ya tiene la experiencia de los bancos. Poco que podemos comprar, tenemos acceso a viajes y compramos más barato energía. Pero esperen, enseguida lo seguimos discutiendo, nos vamos a ir a pausa en tercera posición. Ya estamos empezando a volar más barato porque las empresas que había que no podían crecer porque el gobierno nacional les ponía un piso en la cabeza, no podían crecer. Hoy la empresa Andes todos los meses está inaugurando nuevas rutas y con precios muy agresivos está creciendo de una forma enorme. Y te doy un ejemplo, porque muchos dicen, los he escuchado, van a hacer esto y Aerolíneas Argentinas va a caer o va a desaparecer, unos cuentos chinos de gente que tiene mucha imaginación. ¿Qué pasó en Mar del Plata este año? Entre Andes y Aerolíneas hubo 75.000 pasajeros. Aerolíneas creció de 50.000 a 65.000 y Andes 10.000. Creció un 90% de las personas que fueron a avión a Mar del Plata, fueron o volvieron. 90% respecto al último bimestre del kirchnerismo. Esto es lo que va a pasar en todo el país. Ahora se abren un montón de puertas para aerolíneas, para LAN y para un montón de compañías que van a tomar argentinos, que van a ser pilotos, tripulante de cabina, etc. Y lamentablemente o afortunadamente, puede ser que haya algunos cuellos de botella en el proceso. Juan, ¿se viene la revolución de los aviones, como dice el gobierno? Sí, pareciera que sí, ¿no, Rolando? Ahora, yo escuché atentamente al ministro y él dice que con mayor volumen bajan los costos. Y él dice que mayor cantidad de argentinos van a poder volar. Resulta que en Europa funciona muy bien, hay 7.000 destinos turísticos y distancias muy cortas. En Estados Unidos no funciona, pero sí está funcionando en algunos lugares en Latinoamérica, en Chile y en Brasil. Y acá te muestro bien cómo se fue implementando este sistema que tiene que ver con un poco de flexibilización y bajar de costos. Tiene ventajas y desventajas. Alguna vez viajé en una aerolínea de esta, es como viajar en el asiento trasero de un taxi de la ciudad, y no tengo nada contra los taxistas. En México está fuertemente insertada, un 63%. Brasil un 57%, Chile un 30%, Colombia muy poco y Argentina 0. Vos me decís hace cuánto se usa esto y bueno, te puedo mostrar ejemplos. Desde el año 2002 al 2012 creció mucho en Turquía, en India creció del año 2000 al 2010 fuertemente, Sudáfrica y como te decía recién en Brasil. ¿Y qué dice el ministro de Transporte? Mirá, acá tenemos el bondi. 50 millones de argentinos viajan todos los años entre distancias cortas, largas y medianas. Y la idea es que porque baje el costo de estos aviones, que te digo realmente tienen sus desventajas, estos 50 millones de argentinos, como decía el ministro, puedan volar. ¿Es el primer caso de regulación de un mercado que está haciendo el macrismo? ¿Un mercado importante? Por lo menos el mercado que la gente probablemente vea con más claridad. A mí me parece que esto debiera ser algo positivo. Lo vamos a ver en los próximos meses. Lógicamente están las críticas de los conflictos de interés que habrá que vigilar, pero que la gente pueda volar a un precio que es la fracción de lo que se volaba antes, a mí me parece altamente positivo. ¿Tu mirada sobre esto? Es evidente. O sea, regulan un mercado cuando tienen un curro de ellos. Primero saltó la incompatibilidad con Avianca y después cuando fueron a interpelar a los de Avianca dijeron guarda que Flybondi, que es la empresa de low cost, tiene negocios con el... Pero vienen otras también. Está bien, para ver, digamos, Rando, cada vez que vos
este gobierno tiene una peculiaridad, ¿no es cierto? Que es que está todo el tiempo regulando sobre cosas que tienen intereses económicos en juego. Pasa con la energía, pasa con el transporte, bueno, pasó con el tema del correo. Yo tengo la sensación que no hay plan económico, no hay a ver, cuando vos decís cómo se desarrolla una de la las cosas Argentina. que el kirchnerismo nunca hizo fue generar competencia. Bueno, yo Digamos, creo que la estrategia del una de las cosas, digamos, incluso lo he discutido con Moreno, le decía, ¿y usted por qué no había competencia? Durante los 12 años eran 2 los que fabricaban cerveza, 2 los que fabricaban shampoo, digamos, no la Argentina había... tiene un problema, digamos, tiene un problema... No intervino para desconcentrar la economía, Bueno, que es lo que hace bajar los precios. Pero uno de los problemas que nosotros tenemos... Soy un ortodoxo, perdón. No, sí, pero es lo que la pasa es que falta de desconozco, mire. escala. A ver, uno de los problemas que vos tenés es la falta de escala, por ejemplo, con los productos lácteos, ¿no es cierto? Tener Sancor y la Serenísima. Obviamente que sería ideal, digamos, que la Argentina pueda exportar productos lácteos a todo el mundo. También es cierto que estamos en el culo del mundo y eso complica muchísimo. Como tenés un mercado interno chiquito de 40 millones de personas y además tenés, digamos, una sociedad exigente, muchas veces se complica el tema de generar, digamos, toda la competencia que nos gustaría generar. Ahora, lo que te quiero decir es que este gobierno lo que está haciendo es concentrar muchísimo más todos los mercados. Intenta intervenir solamente cuando hay un amigo de ellos. Esto salta a la vista en cada una de lo que acá se llama, no acá en este programa, pero sí en la televisión, se llama conflicto de intereses, pero que con el gobierno anterior hablamos directamente de casos de corrupción. Yo me parece que está totalmente fuera de foco lo que él comenta. Por lo pronto, Argentina no es un país que por tener 40 millones no tiene la suficiente escala. ¿No? ¿No es un problema de la teoría económica desde hace años? No, 40 millones, para que te des una idea, es países que está entre el 30 y 40 del mundo y no tenemos falta de escala justamente por ser 40 millones. No, tiene más, digamos, pero España está en la que te Comunidad des una Económica idea, Europea y para tiene que te todo des una cerca, idea, Rolando. para Tiene que- Alemania al lado, a Francia al para que lado. te des una Lo que pasa idea. es que vos no querés Rolando, ser un hablando de Lo que pasa es que aerolíneas. pasa que él habla de muchas cosas que no maneja, insisto. Bueno, vos hablás permanentemente de es cosas así. que no manejás Él porque es la abogado, boca él es es abogado, abogado del él Estado. es Organicémonos, abogado, chicos. él es abogado y le gusta hablar de temas económicos. Yo no soy le gusta abogado, hablar de soy macro, politólogo. dice cualquier cosa. Bueno, imagínate. Ahora, fíjate Los economistas que- como vos hicieron que la Sí, Argentina... ¿Por qué no gracias, contás tu gracias, posición de los gracias, 90, por gracias, ejemplo, Leandro, para explicarle a la gracias. gente a ver qué es lo que pensás? Gracias, Leandro. Te pones Déjame nervioso. Porque si no, A ver, si las se ideas las desordenan. son las que Déjame explicaron hablar un con poco. Martínez. Me desordenan el Vamos a seguir. el gallinero, espere. Rolando, Es un mamarracho. Estás Escuchame, preocupado, mira, aparte, yo te voy a hace mal explicar hablar una, así, te voy a porque explicar la una gente cosa. después del otro Te voy a lado de la explicar casa una se pone cosa. triste. Justamente lo que vos le marcabas a Moreno, lo que no pasaba en la Argentina, es que tenías todos y cada uno de los precios de todos los mercados intervenidos. Hablando del mercado de la leche, que sí tiene un gran consumo interno y que dentro de todo el consumo interno de la Argentina lo mantiene más o menos a flote, no muy bien, fíjate que también en esta Están épica, bárbaros los en lecheros, esta ¿eh? épica, Están en bárbaros, esta no están épica, cerrando, ¿eh? déjame hablar, Se vende déjame menos hablar, leche, pero están maleducado, diciendo déjame una hablar. pelotudez, se En vende esta cada vez menos épica, leche, en en esta Argentina épica están cerrando kirchnerista, todo. en esta épica kirchnerista de querer y la renta y sacarle a todos, también le sacaron a los lecheros. En el momento que las empresas lácteas tenían los mejores vende precios menos leche que el internacionales, año pasado. también tenían retenciones. Vos, no se vende Así menos que leche que el también año tenían pasado. retenciones en ese mejor Están momento, cerrando con todo, lo cual no estamos- tampoco pudieron tener un generando buen más momento. problema de lo a ver, que pero había. Tampoco ninguno de los en dos buen momento contesta. tuvieron Sí, a ver, intervención a ver, la dama. constantemente. Yo le puedo hacer una pregunta, te voy a preguntar a vos, como consumidora, no como Sí. abogada. ¿Vos pensás que esto no nos va a permitir que haya más líneas aéreas y que tengamos más destinos y más posibilidades a los usuarios No, de están volar? fundiendo Aerolíneas Más allá del Argentinas. negocio que haya Pero para los obviamente demás. que no, Vos sos están el fundiendo contra, aerolíneas él es argentinas, eso es lo que Aníbal, están él es el haciendo el contra. gobierno anterior. Él es el Lo que contra. pasa es que vos no tienen querés idea, poder... es el A ver, contra. hermano, para vos no en la se puede intervención del hablar Estado con no vos, va. Leandro. No No, se que no puede se hablar puede porque hablar con vos, capaz. sos A ver, el Juan presidente. Enrique. Juan Enrique. Cuando hablamos de aerolíneas, es clarísimo, Espere, es clarísimo que Eso es lo que sos. Rolando, es Sos un clarísimo que maleducado todas las ignorante. aerolíneas en el mundo perdían dinero. La gran mayoría perdían dinero. Y esta es una forma de racionalizar los costos de las aerolíneas. Pero también hay que tener en claro que detrás de esto hay una flexibilización laboral. Y porque cuando vos vas a chequear, lo haces por internet. Cuando vas a cargar, no tenés que llevar poco equipaje, o si llevas te lo cobran. Acá, Bueno, no claramente, está mal, si hay se algo puede que está- ahorrar, está bien, pero al final del día, cuando pagas $400 el pasaje a Londres, vas a estar contento. Sí, Pero es que muchas veces con, con las rutas No caras... querés pagar la no, pero mitad. a ver, porque si no, no se entiende. Con las rutas, es ¿qué es lo que pasó con discutible Aerolíneas lamentable. Argentinas? Con las rutas caras que generan rentabilidad, se financian otras rutas donde las empresas comerciales tradicionales no quieren ir. Nadie quiere mandar vuelos a La Pampa, por ejemplo, o a Santiago del Estero. Pero ¿cómo hace por qué es importante la empresa de bandera? Para poder tener integrado todo el país.
La empresa de bandera la vas a seguir Dejá un teniendo. minuto hablar, Bogiano. Cada vez que hablo de intervención del Oh, Estado, de Dios nacionalismo, mío, pero vos Dios parecés mío, agente este inglés, tipo- hermano. A vos no te importan los intereses sos un nacionales. desastre, Lo mismo Santoro, que con los sos una ferrocarriles. vergüenza. Por ejemplo, ¿por qué cerraban ramales de ferrocarriles? Porque no era rentable. Bueno, a veces el Estado toma decisiones que no son económicamente rentables. Y eso las personas que piensan como Bogiano no lo pueden entender. Pero si vos no tenés Vos líneas decís, aéreas que seguí tu vayan a línea. destinos no rentables, ese lugar se funde. Vos tenés que tener un proyecto de país. Y cuando vos diseñás, por ejemplo, la política en el mercado aerocomercial, no tenés que pensar solamente cómo haces para que tus amigos ganen plata con las rutas más rentables. Tenés que pensar cómo financiás todo. Se nos va el programa, les agradezco el debate que hayan venido. Así nos vamos. Paga el doble. Tercera. Santoro quiere pagar el doble de todo lo Tercera posición, gracias. Accede al auto que siempre soñaste. Conoce Auto Advance. Todos los modelos, amplios planes de financiación y un equipo de ventas listo para asesorarte. www.autoadvance.com.ar. Auto Advance lo hace posible. Al dengue, zika y chikungunya le ganamos entre todos. Eliminemos los criaderos de mosquitos de nuestras casas. Entérate de todo lo que podés hacer entrando a salud.gov.ar. Buenos Aires, provincia. El diario Hoy sale a la calle con 80.000 ejemplares gratis los 365 días del año. Sí, escuchaste bien, 80.000 ejemplares gratis. Diario Hoy. Todo lo demás es verso.